86, 86. Volumen 3. Subcapítulo. Ese era su orgullo, eso decían. Pero no sabían que había más por venir. Frederica Rosenford. Recuerdos de guerra. El color carmesí de las amapolas llenaba todos los rincones del campo de batalla, pareciendo tan enloquecedor y hermoso como si fuera a quemar todo lo que estuviese bajo los cielos. El área 86 de la República estaba cerca del norte del continente y una vez que cayó el sol, el frío llegó. La brisa del crepúsculo robaba el calor de las largas batallas, y Sin alzó la cabeza hacia el oscurecido ocaso. Durante más de un año, había sido un procesador de los drones no tripulados de la República, el Juggernaut no tripulado. Ya estaba acostumbrado a la serenidad circundante. Porque eso se debía a que después de todo, tanto sus amigos como enemigos, habían sido aniquilados. Sin importar a cuál escuadrón lo asignaran, lo que le daba la bienvenida al final era el silencio de sus camaradas asesinados. Durante más de un año, lo inevitable se repetía, y él ya se había acostumbrado. Los pájaros y las bestias dejaron de llorar y ni un solo insecto pasaba volando en este mundo, ya que se sentían intimidados por el hedor del humo y los rugidos de los cañones. El mundo parecía envuelto en paz y silencio en este momento. Las voces de los muertos persistían en sus oídos, pero sonaban tan distantes y débiles. La Legión permanecía oculta en sus áreas controladas, y parecía que no volverían el día de hoy. Era imprudente que Sin permaneciera solo en el campo de batalla sin ninguna razón, pero decidió quedarse allí por un tiempo. Él, acostumbrado durante mucho tiempo al campo de batalla, solo tenía 12 años, en el cuerpo de un niño que no había crecido. La lucha contra la Legión seguía siendo intensa, y durante la batalla, todo su escuadrón fue aniquilado. Entonces no era de extrañar que estuviera cansado. Undertaker. ¿Hay alguien más? Undertaker. Su handler pretenciosamente amable no tenía la conciencia de ser un ciudadano de la República. La voz sonó y Sin entrecerró los ojos. La pregunta en sí misma era innecesaria. Era natural que en el campo de batalla con 0 muertos, los procesadores fuesen a morir. Se suponía que los 86 morirían. Los muros y las minas antipersonales habían bloqueado todas sus vías de retirada, y en este campo de batalla, luchaban y morían en lugar de los humanos. Incluso si pudieran sobrevivir, seguramente morirían de forma inevitable con una muerte sin sentido. Eran los ciudadanos de la República quienes le impusieron esto a los 86. Los procesadores habían perdido a sus padres, a sus hermanos y no fueron protegidos a medida que crecían. Todo a lo que se enfrentaban era la pura malicia de los soldados de la República, clara o silenciosamente esperando que estos 86 murieran. Estaban acostumbrados a sus muertes inevitables, ya sea en la siguiente batalla o 5 años después. Tenían que estarlo. Bueno, si vamos a morir, supongo que no estaría mal que nuestro Dios de la muerte nos lleve al otro lado. Una vez que esas palabras fueron dichas, todos lo dejaron solo. Sí. Tal vez así pensaba Sin mientras entrecerraba sus sangrientos ojos rojos hacia los colores que teñían tanto el cielo como la tierra. En el primer escuadrón al que fue asignado, Sin fue el único que sobrevivió a la aniquilación. Lo mismo sucedió en el siguiente escuadrón, y en el siguiente e incluso en este escuadrón. Él siempre era el único superviviente. Sabía que los demás decían que él era un monstruo que podía oír a los muertos e invocar a la muerte, y estaba acostumbrado a estar alejado. Quizás eso era un hecho. Es todo tu culpa. Justo como su hermano había dicho. Aunque dijo eso, lo que le quedó de su hermano fue su espalda frente a él mientras se iba alejando, sin ninguna intención de mirar hacia atrás. El sol se hundió por completo y el cielo ya estaba oscuro. Extendió su mano, aun sabiendo que era inalcanzable. Hermano, ¿por qué me hiciste esto? Interludio. Toma tus armas. Fue implementado un apagón. Las líneas del frente permanecían en silencio aparte de los escuadrones de patrulla nocturna, y ella continuaba en contacto a través del pararaid con todas las fuerzas sobrevivientes. Enfrentándose a esta situación, Lena frunció sus labios de débil color. Ya estaban preparados. Sabían que este día llegaría.
La República, la cual había ignorado durante mucho tiempo la destrucción que se presentaba más allá de ella mientras se encerraba en su consuelo, estaba en sus momentos finales, tratando de resistir con débil poder los asaltos de la Legión. Como había predicho el dios de la muerte localizado en la línea de frente oriental, había una diferencia en la forma en que se enfrentaban a su enemigo, ya que los orgullosos 86 seguían luchando, sabiendo que no podían huir de su destino final. En cualquier caso, ella les había suplicado a varias secciones, que se reagruparan en las 85 zonas y proporcionaran apoyo, antes de apagar su pararaid sin responder ninguna pregunta, y se apresuró a la sala de control. No había necesidad de responder esas preguntas. Si realmente tenían la intención de ayudar, llegarían aquí, a las 85 zonas legislativas. Antes de eso, tendría que quitar las minas que dividen a los 86 de la República, y abrir las puertas del Gran Muro. Lena presionó suavemente sobre cierta cosa oculta en el bolsillo interior de su uniforme negro. Esa era su última esperanza. Una figura apareció sigilosamente en el pasillo por cual que había pasado. ¿Qué piensas hacer, capitana Vladlena Milais? En ese momento, Lena fue agarrada del hombro. Ella inmediatamente se dio la vuelta. Al ver a la persona frente a ella, ella murmuró: General de brigada Karl Stahl. Ella agitó la mano de él a un lado, y miró al hombre con una cabeza más de altura que ella. Este momento era el punto crucial que determinaría si la República, los 86 y Lena podrían sobrevivir. Seguramente no podría permitir que este hombre, rebosante en la desesperación, se metiera en su guerra. Voy a despejar las minas terrestres y abrir el Gran Muro, llamaré a todas las fuerzas en las líneas del frente y concentraremos nuestro poder de fuego contra la Legión. Podríamos tener la esperanza de... Suficiente. Es mejor para la República sea aniquilada por la Legión que dejar entrar a los 86. Los ciudadanos podrían estar mejor sin ellos. En este momento, ¿cómo es que sigues? Todavía tan obsesionado con pensar que los albas son los únicos humanos, que solo los albas tienen el derecho a vivir pacíficamente en las 85 zonas en el engaño, y ver cómo nuestro país es aniquilado. No hay forma de que los 86 peleen por la República. Al escuchar estas palabras repentinas, Lena sintió una bofetada verbal en su rostro. Ellos, siendo oprimidos, abandonados y lastimados por la República, no aceptarán nuestras súplicas en este punto. No tienen obligación alguna, ninguna razón para salvarnos, a lo mucho se burlarán de nosotros, diciendo que nos lo merecemos. Lena apretó sus dientes. Ella lo sabía. No podía obligarse a pedirles descaradamente ayuda, que los protegieran. Pero... No tienen ninguna obligación, pero tienen una razón. Tenemos generadores y plantas de producción. Estas instalaciones siguen siendo necesarias para sobrevivir, para seguir luchando. No hay forma de que no lo entiendan, habiendo peleado por todo esto. Un ceño fruncido apareció en la cara con cicatrices de Karl Stahl. Al parecer, había sido testigo de algo realmente intolerable. ¡Qué idealista eres! Tal vez ellos pueden tener tales pensamientos al principio. Sin embargo, pronto se darán cuenta de que es mejor resistir a la Legión con su propio poder que proteger a los inútiles ciudadanos incapaces de protegerse a sí mismos. Cuando eso suceda, ¿qué seguirá? La matanza podría ser un mejor resultado. Deberías saber, después de haber estudiado tanta historia, que lo que ocurra a continuación no será tan agradable como te gustaría que fuera, especialmente para una mujer joven como tú. Una vez que mencionó este posible futuro, Lena quedó aterrorizada. No es que nunca hubiera asumido esta posibilidad. Habiendo comandado muchas batallas, podría haberse ganado la confianza de los procesadores en su escuadrón. Sin embargo, para ellos, ella no era más que una cerda blanca alejada en la seguridad de la retaguardia. Ella había considerado una posibilidad: una vez que llamara a los 86, ellos serían masacrados. También había pensado en la violencia sin sentido que podría suceder. Pero aún así, extendió su mano hacia las letras y la foto debajo de su uniforme, suavemente colocada en su bolsillo interior, oculta con una bolsa impermeable, solo en caso de que la Legión comenzara su asalto. Esas eran las últimas palabras y el último aliento. Pero aún así, no tengo la intención de rendirme desde el principio y esperar ser aniquilada. Podría morir dando todo lo que tengo, pero quiero seguir luchando hasta entonces.
De lo contrario, no podría encarar a Sin ni a los otros miembros, que habían vivido de esa manera, y creía que ella también lo haría. Los dos pares de ojos plateados se miraban de unos a otros, y de repente, Carlstal miró a un lado. «Haz lo que quieras». Dio media vuelta y siguió por el largo pasillo. Un gran rifle de asalto colgaba sobre su hombro, descansando sobre su gran espalda, meciéndose con pesadez. Era un rifle bien conservado de 7,62 milímetros producido por la República, capaz de disparar 1 o 3 veces. Ese era probablemente el arma que Carlstal había usado durante su juventud. Los rifles asignados diferían en cada soldado, que solo podían usar su rifle personal durante el entrenamiento y el combate. Era un rifle de asalto producido en masa, pero cada uno tenía una calidad distinta. Solo aquellos familiarizados con sus rifles podrían usarlos bien. Era el rifle que Carlstal tuvo durante su juventud, que utilizó durante las batallas contra la Legión hace 10 años, y permanecía con él hasta este punto. General de brigada. Tener sueños es un privilegio para los niños, Capitana Millais. Y es el deber de un adulto proteger esos sueños antes de que despierten y sean aplastados por la cruel realidad. Con una mano, él se quitó la corbata y la arrojó al suelo. En ese momento, Lena notó que debajo del grueso uniforme del oficial estaban botas para combate, equipadas con propósitos prácticos. Él siempre había tenido la intención de... Espera y sé aplastada, Lena. Espera y observa cómo tus hermosos sueños son aplastados por la realidad. Inconscientemente Lena extendió su mano hacia su tío, solo para cerrar inmediatamente sus labios y apretar su mano. Las botas hicieron un ruido estrepitoso mientras ella dirigía su mano a su frente hacia la silueta que no tenía intención de mirarla. Sí, buena suerte, general de brigada Carlstal. Al decir esas palabras, Lena regresó nuevamente a los corredores de la sede militar. Ella meditó en silencio sus últimas palabras hacia él. Nuevamente lo repetía hasta que quedó grabado en su mente, como una pequeña estrella que brillaba en un rincón de su mente. Si un día llegamos al final de nuestro viaje. Sí, Sin. Seguramente iré hacia donde descansas. Al destino de tu viaje. Las interminables hordas de legión continuaban su violento ataque, los cañones retumbaban, y las cuchillas se enfrentaban. De repente Sin aparentemente se tambaleó por algo. Parecía haber escuchado una voz. Estaba acabando con las masas ante él, luchando por su vida. Ese momento se demoró por un instante, fue rápidamente devorado por las batallas y olvidado mientras desaparecía. Ni una sola vez pensó que sería la voz de ella en sus últimos momentos. Capítulo 6. Allá. El noticiario de la televisión hablaba de la situación en el frente de batalla occidental donde se encontraba su hermano. El informe de noticias decía que el ejército de la Federación había derrotado a muchos de los invasores de la Legión. Nina Lanz, de 6 años de edad, levantó la cabeza cuando escuchó un aparcamiento frente a su casa. Los colores rojo y negro correspondientes al halcón de 2 cabezas estaban impresos en el vehículo oficial de la Federación. Todas las cartas enviadas por su hermano Eugene, actualmente al servicio del ejército, le habían sido entregadas por este sedán de color acero. Su tía les dio la bienvenida y al ver la cresta de halcón de 2 cabezas del ejército de la Federación en el sobre, Nina supo que era de su hermano, por lo cual se emocionó. Desde que se enlistó en una escuela especial de cadetes hace medio año, su hermano apenas regresaba a casa y no lo había hecho desde que fue asignado oficialmente hace 1 mes y medio. Su amado hermano tenía 10 años, era resistente y amable. Nina quería llamar a su tía, pero se dio cuenta de que algo andaba mal con ella y se detuvo repentinamente. La cara de su tía se puso pálida cuando recibió la carta, sus manos, arrugadas por las tareas domésticas, temblaban ligeramente. El soldado que entregaba la carta tenía un manto negro colgando diagonalmente sobre su uniforme de color acero, con los labios fruncidos. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi hermano? En ese momento, las imágenes en vivo de la línea del frente occidental fueron reemplazadas por un destello deslumbrante y un boom silencioso. Sin agitó su cuerpo y los fragmentos de vidrio cayeron al suelo, haciendo un ruido estridente. Él, después de agarrar a Frederica, se levantó lentamente. Las ventanas de vidrio estaban rotas, y el polvo levantado por el temblor se agitaba bajo la luz del sol brillando en los pasillos de la división del cuartel general.
Podía sentir la sangre en el lado izquierdo de su sien, probablemente debido a los fragmentos del cristal, pero la secó con el dorso de su mano. El impacto del temblor destruyó el vidrio, pasando justo por encima de él mientras yacía en el suelo, causándole dolor en los oídos. Sin miró más allá de las ventanas con sus marcos ahora inexistentes, y entrecerró los ojos. Frederica se había puesto de pie tambaleándose. ¿Se ha detenido? Sin la situación del daño. No mires. Sin no esperó a que ella respondiera mientras envolvía sus brazos alrededor de la pequeña cabeza en su vientre, cubriendo su vista. Más allá de la ventana, a decenas de kilómetros de la base de comando estaba el 14º base de operaciones avanzada apenas visible. En este punto, la base, incluidas las 5.000 fuerzas en ella, había desaparecido sin dejar rastro. No se había desmoronado, ni destruido, sino que se desvaneció. El vago conjunto de siluetas grises que estaban bajo en el horizonte se había desvanecido sin dejar rastro. La gran nube de polvo que permanecía en el aire era lo único que quedaba, y parecía ser una indicación de que algo estuvo allí antes de que fuera destruido por un cañón. Se dio la vuelta y descubrió que la base de comando estaba ligeramente dañada. Un hangar no muy lejano quedó completamente devastado, formando un terrible cráter. Si bien un cañón de larga distancia no guiado no era particularmente preciso para empezar, la probabilidad de error circular seguía siendo grande. Los cuarteles y los banargans estaban destrozados completamente y en medio de sus restos se verían grandes fragmentos del cañón. Nunca antes había visto la destrucción en semejante escala. Todos los que estaban dentro probablemente fueron aniquilados. La 14 grados base de operaciones avanzadas, que fue atrapada bajo el mismo fuego de cañón concentrado, probablemente terminó de igual forma. Desde muy lejos podía escuchar los débiles pedidos de auxilio de los tanques que quedaron atrapados en el impacto y fueron derribados, probablemente incapaces de evadirlos a tiempo. Al escuchar las voces, el pequeño cuerpo de Frederica comenzó a temblar. Ella siguió sacudiendo la cabeza, abriendo apenas sus ojos rojos para mirar por la ventana, solo para terminar de ampliarlos y quedarse perpleja. Eso. Frederica. Kiri hizo esto. Frederica. Vuelve a tu habitación y no mires afuera. De repente Frederica miró a Sin. Sus débiles ojos estaban al borde de las lágrimas. ¿Vas a...? ¿Qué? ¿Vas a terminarás así también? ¿Como Kiri? Para nada. No quiero ser parte de la Legión. No tenía intenciones de quedarse en este mundo después de su muerte. La puerta de la oficina del comandante se abrió con un golpe. Teniente Knowsen, ¿estás bien? Sí, aunque tenía un poco de sangre sobre él, era simplemente un rasguño en comparación con la situación actual. Grez frunció los labios con nervios, llevándolo a la oficina con sus ojos. ¿Escuchaste de dónde vino ese cañón? Necesitamos localizarlo y contraatacar. Entendido, pero... Sin dejó a Frederica a un lado, empujándola hacia atrás para que regresara, y sacudió la cabeza con suavidad. Aún si averiguamos de dónde vino el ataque, ¿qué podríamos hacer? Probablemente esté a cientos de kilómetros de distancia. Poco después de formarse, la Federación había dedicado al menos la mitad de sus recursos para luchar contra la Legión, incluso a expensas de establecer sus leyes correctamente. La mayoría de las situaciones exigían que su gente tomara decisiones según la situación, y esto permitía reducir la burocracia y mejorar la flexibilidad de todo el personal y las oficinas involucradas. Por supuesto, esto se aplicaba aún más al presidente, quien tenía la mayor autoridad en el ejército y el gobierno. Hemos identificado este cañón de larga distancia como una nueva unidad de la Legión. De ahora en adelante se llamará Morfo. Palacio Presidencial de la Federación GAD, Adlerhorst. Este lugar solía ser la residencia del rey durante la era imperial, y la residencia del dictador durante su régimen. La construcción del palacio simbolizaba la dignidad y el honor del difunto monarca, y en este punto, se había vuelto la sala de reuniones de defensa nacional para los militares y aquellos con jerarquía superior en el gobierno. Dentro de la vasta sala de reuniones, los asistentes se sentaron de manera concéntrica. Ernst estaba sentado en la primera posición central, mirando hacia la pantalla holográfica del modelo 3 de arriba de él que flotaba sobre el centro de la sala de reuniones. El primer bombardeo consistió en 55 disparos hacia el octavo grupo de blindados, la 14 grados base de operaciones avanzadas.
72 minutos más tarde, 45 disparos cayeron sobre la 13 grados base de operaciones avanzadas. 15 horas más tarde se dispararon 50 rondas al quinto grupo de infantería ubicado tanto en la 28 grados y 30 grados bases de operaciones avanzadas. Aparecieron 4 líneas de disparos de cañones que iniciaban desde las áreas controladas por la Legión, hasta donde habían impactado los iconos de las bases de operaciones avanzadas. 4 pantallas secundarias aparecieron sobre modelos 3D, mostrando las consecuencias de los bombardeos. Las bases, las cuales se suponía que estaban allí, habían desaparecido por completo. Todo estaba destrozado, dejando en cambio unos cuantos cráteres en terrenos desiertos. Cada base de operaciones avanzadas fue destruida bajo los bombardeos mencionados anteriormente. Los 4 regimientos que estaban estacionados en cada base, al menos 20,000 soldados, fueron asesinados. En un día habían perdido 4 bases de operaciones avanzadas, incluidos los 20,000 combatientes y el personal suplente. El analista informó con un tono entrenado y monótono, pero claramente sonaba rígido, incapaz de ocultar la tensión en la voz. Actualmente las especificaciones hipotéticas incluyen un cañón principal con un barril de 800 milímetros con una distancia máxima de disparo de 400 kilómetros. La velocidad inicial del cañón es de 8.000 metros por segundo, se deduce que es un cañón de riel. Ernst entrecerró los ojos. Un cañón de riel. Un arma que disparaba un proyectil en pleno movimiento y acelerando por medio de 2 carriles conductores que usaban fuerzas electromagnéticas. Exigía mucha electricidad y era difícil encogerlos, pero su velocidad era asombrosa en comparación con la de los cañones que normalmente disparan a una velocidad inicial de 2.000 metros por segundo. La capacidad destructiva del proyectil variaba con la energía cinética, la cual era la mitad de la masa del armazón multiplicado por la velocidad. Incluso teniendo en cuenta que el armazón había desacelerado cuando aterrizó, una velocidad inicial de 8.000 metros por segundo, junto con un barril de 800 milímetros, significaría que el proyectil pesaba varias toneladas. Su poder destructivo era lo suficientemente enorme como para reducir las fortalezas más robustas a ciudades en ruinas, por no hablar de las bases de operaciones avanzadas prefabricadas. Ya mencionaron esto en el informe cuando debían ser protegidos, ¿no? Así es. Sin embargo, todavía tenemos que desarrollar contramedidas efectivas. La mayoría de los investigadores de la rama de investigación militar general del Imperio que habían desarrollado las unidades de la Legión, estaban bajo el antiguo régimen y fueron devorados junto con las bases. Era probable que el conocimiento relacionado, e incluso sus cerebros, fueran devorados por la Legión. En este punto, la Federación no tenía experiencia para poder superar al Imperio y no podía desarrollar armas a un nivel similar. Creemos que se hizo una pausa de 15 horas entre el segundo y el tercer disparo para cambiar el cañón. Es probable que el cañón se haya desgastado considerablemente al disparar un calibre de 800 milímetros. Durante este tiempo, las fuerzas occidentales cargaron todos sus misiles de crucero, e inmediatamente después del cuarto ataque del enemigo, lanzaron los misiles para contraatacar considerablemente. No hay estimaciones confiables de los efectos de los ataques en sí debido a que las trayectorias no se pudieron observar, pero parecía que hubo un daño considerable causado al enemigo. En todas y cada una de las partes más profundas en el área controlada por la Legión, estaba la interferencia electrónica de los Eintagsfliege, por lo cual todas las medidas guiadas fallarían. No habría problema si el ataque se originaba en toda el área de batalla a decenas de kilómetros de distancia, pero alcanzar un objetivo preciso que se encontraba a cientos de kilómetros de distancia era absolutamente imposible. Pero aún así, si tenían la intención de golpear el objetivo, tenían que compensarlo con números. En este punto, sin embargo, ya habían agotado por completo todos sus pocos misiles guiados. Los misiles guiados a precisión y el satélite GPS lanzado que no habían utilizado en mucho tiempo ya no eran efectivos contra la Legión. Después del asalto, el Morfo no atacó ni se movió, demostrando los efectos del ataque. Sin embargo, según el informe de Cassandra, parece que la unidad enemiga no fue derribada. ¿A quién se refería? Era a Sin. Era la primera vez que Ernst sabía de esto. Sin embargo, Ernst no podía culpar a Sin. Los 86 fueron despojados de sus derechos humanos por su propio país y reducidos a meras armas humanas. Sabían que en la sociedad humana,
cualquier cosa cruel podía racionalizarse con excusas, y convertirlo en un conejillo de indias muy conveniente era seguramente un peor destino. De hecho, el destino de Sin podría haber sido así si no fuera por su situación. Desafortunadamente para Sin, sus sentidos eran extremadamente vastos. Ernst podía imaginar fácilmente que si no los hubieran dejado regresar al campo de batalla como deseaban, podrían haber sido detenidos en las instalaciones militares cerca de la segura capital. El expediente personal de Sin se envió junto con el informe, y mientras miraba la foto adjunta en el archivo, Ernst apretó los dientes. Durante mucho tiempo Sin no dijo nada porque había estado preocupado por esto, pero estaba dispuesto a notificar a todas las líneas del frente occidental del ataque enemigo. Claramente esto demostraba lo grave que era la situación. Ante esta crisis, Ernst como guardián era completamente inútil. Estaba indignado por su propia impotencia. Quizás Sin, quien había luchado hasta la muerte contra la Legión durante los últimos 5 años, podría haber sentido miedo ante el enorme ejército. Sin embargo, no podía pedirle ayuda a otros, y solo pudo enfrentarlo solo, seguramente debió haber sufrido. En el frente de la sala de reuniones había una pantalla holográfica, la silueta de baja resolución de una persona titubeaba. El drone de nuestro Reino Unido ha entrado en territorio enemigo. Se logró la estimación de los daños causados, junto con la observación exitosa del morfo. No hubo ningún impacto directo, pero sin duda sufrió daños considerables. Era el príncipe heredero del Reino Unido de Roa Grecia, Zafari Dinolk. A medida que las principales fuerzas de la Legión se habían retirado, los Eintagsfliege se habían retirado al área controlada, por lo cual finalmente se pudo realizar una conexión. Era el representante del Reino Unido de Roa Grecia. Era el príncipe heredero quien asistía a la reunión, y no el príncipe más joven quien actuaba como comandante contra la Legión en las líneas del Frente Sur. Ocupaba el segundo puesto en autoridad solo después del rey, el vicecomandante en jefe del ejército del Reino Unido. Claramente para el Reino Unido, el morfo era una amenaza considerable. Una delgada y anciana general de la Alianza Wold enderezó su espalda, o para ser más precisos, su imagen holográfica. Era la comandante de la defensa norte de la Alianza, la teniente general Bela His. Desde su establecimiento, el país militarmente neutral había introducido el reclutamiento independientemente del género, y parecía que la política aún no había cambiado. Ya que lo realizó desde tan cerca, porque sus drones no han eliminado al morfo todavía. El príncipe heredero sonrió con gracia. Desafortunadamente, la carga explosiva de la unidad no era demasiado grande. Fue solo una distancia corta, pero logramos ingresar con éxito al área controlada por la Legión. Creo que todas las partes han sido testigos de que nuestras unidades son más pequeñas que la Legión. En pocas palabras, su capacidad destructiva es tan poca que sería más bien el juguete de una adorable doncella. Además, realizamos muchos esfuerzos y sacrificios para enviar esta unidad al territorio enemigo. Como el hermano mayor, no es razonable imponerle esto a mi hermano menor. Al parecer, esta era la razón por la cual el hermano menor no se presentó. La unidad probablemente estaba destinada a la observación y vigilancia, además de que requería un controlador desde lejos. Para que el príncipe más joven de la familia real fuera quien lo controlaba personalmente, seguramente había una razón para que no se eligiera a ningún otro controlador. La teniente general Bell respondió: «Ustedes han puesto bastante esfuerzo extravagante. Estaban dispuestos a sacrificar la unidad solo para explorar, e incluso revelarlo públicamente. De ahora en adelante seremos camaradas en esta operación conjunta. ¿Qué más habría que esconder? La confianza es lo que une a los humanos y a los países, después de todo». Bueno, eso era una mentira después de todo. Se jactaban y enfatizaban las capacidades de lucha de su país y los sacrificios hechos al insinuar que tenían más cartas a la mano. Los 3 países llevarían a cabo una operación conjunta, principalmente para beneficiarse tanto como les fuese posible. Los representantes de los 2 países estaban a ambos lados del semicírculo, mirándose fijamente con sonrisas suaves. Ernst en el medio se limitó a sonreír. Todos ellos habían estado aislados durante 10 años. Tales eran las relaciones exteriores. Tal era la forma en que los países se saludaban. La teniente general Bell se burló fríamente. Su determinación es increíble, querido príncipe heredero.
Sin embargo, puede explicarnos las tácticas y algoritmos utilizados por la Legión. El modelo Mariana de la IA utilizada por la Legión fue desarrollado por su país después de todo. El príncipe heredero continuó sonriendo suavemente. Claramente, teniente general, estaremos dispuestos a compartir esta información, ya que su país también ha desarrollado la tecnología Fieldress de múltiples patas con la mejor movilidad usada para el combate real, y que fue utilizada para desarrollar las unidades de la Legión. Un silencio incómodo se prolongó entre los representantes de los dos países. Ernst suspiró y habló. Si bien ambas partes protegían sus propios intereses, este no era el momento para plantear este problema. Sus dos declaraciones estaban golpeando a la Federación justo donde le dolía. Ya que fue el predecesor de la Federación, el Imperio Geade, quien desarrolló a la Legión, la cual pisoteaba todo el continente y presionaba a los tres países. Lo que deberíamos considerar debería ser cómo deberíamos enfrentarnos al Morfo y también a la Legión, de la cual se ha confirmado que tiene igual inteligencia, ¿no? Nuestra alianza ha aprendido que las unidades de la Legión se han vuelto más inteligentes. Desde que aparecieron, las defensas han sido más frenéticas. La única debilidad de la Legión era que sus tácticas eran demasiado simples. Ahora, con las unidades comandantes para compensarlo, nosotros también tenemos todo un problema en nuestras manos. La teniente general Bell se echó hacia atrás, levantó la vista y suspiró. Ese ataque a gran escala fue probablemente un contraataque por parte de la Legión, después de reunir a más de nuestros soldados en el frente. Qué molesto, esos pedazos de metal se han vuelto más inteligentes. Todo lo que podemos esperar es que cierta república reflexione en que aumentará el número de enemigos al no recoger sus muertos y deje de enviar soldados sobresalientes a las áreas controladas. Por supuesto, si es que siguen vivos. El príncipe heredero negó con la cabeza. La Federación había protegido a los 86 que escaparon y se habían enterado del prototipo Morfo. Su desgarradora suerte en la República y su escape a la Federación habían sido documentados en los otros dos países. Bueno, han sido una república democrática de idiotas que hablan claramente de la igualdad de derechos humanos, solo para garantizar su propia seguridad y clasificar a otros como coloratas después de todo. La clasificación lleva a la discriminación, y eso conlleva al daño, por lo cual fue inevitable. Sin embargo, expresamos nuestras condolencias a nuestros compatriotas asesinados y los 86 que también tuvieron el mismo destino a pesar de no ser nuestros compatriotas. El príncipe heredero suspiró y se dirigió hacia el analista que permanecía en silencio a un lado, saludando con un gesto completamente elegante. Perdóneme por interrumpir su informe. Por favor, continúe. Sí, el analista mostraba cierto respeto por las otras familias reales, pero no era ciegamente obediente a ellas. El analista miró a Ernst, vio un gesto de asentimiento y continuó. Entonces continuaré, dada su velocidad y desde que disparó, hemos deducido que el Morfo va sobre las vías, por las antiguas vías nacionales. Actualmente se encuentra en la terminal de la ciudad Kreuzberg, siendo capaz de disparar a todas las bases en las líneas del frente occidental, la ciudad Hyde Beach perteneciente al Reino Unido, la segunda capital de la Alianza Storm, y a la ciudad Caridad perteneciente a la República, asumiendo que puede moverse gracias a las vías de ferrocarril restantes dentro del área controlada por la Legión, y las áreas en disputa. El modelo 3D del mapa de batalla se cambió a 2D, ampliado en escala para mostrar una región más grande. Las antiguas vías de alta velocidad resaltaban con líneas más gruesas, y el radio de 400 kilómetros del cañón de riel superpuesto en ellas. Incluyendo a los representantes de los dos países, todos los oficiales y funcionarios presentes quedaron estupefactos. Tanto la capital de la Federación, Stade, la capital del Reino Unido, Ars-Styrie, la capital de la Alianza, Capella, y las 85 zonas administrativas de la República de San Magnolia estarán al alcance. Estos eran los sobrevivientes confirmados después de que la Legión devastara el continente, la última fortaleza de la humanidad. Sus capitales, sin duda, estaban dentro del alcance. Al igual que una serpiente, la única forma de destruir un país seguía siendo la misma. Darle directamente en la cabeza. Dada la productividad actual estimada del Whistle, se requiere un mínimo de 8 semanas hasta que se repare y se despliegue. Si no podemos pensar en una contramedida dentro de estas 8 semanas restantes, perderemos. Ernst habló silenciosamente. ¿Hay alguna manera confiable de luchar contra ellos? Los labios del analista estaban fruncidos.
Se desconoce si los comandantes en las líneas del frente occidental tienen alguna opinión de esto. La conclusión de la rama analítica es que no hay una contramedida confiable contra este bombardeo de cañones de alta velocidad y larga distancia. Estaban en la sala de mando del ejército occidental, una antigua fortaleza en tierra noble hace 10 años. La habitación estaba rodeada de gruesos muros de piedra, sin ventanas, y la habitación estaba completamente oscura. La pantalla holográfica sobre la mesa redonda mostraba un leve resplandor, iluminando tenuemente las caras de los comandantes y los vicecomandantes de la reserva como fantasmas. Incluso si quisiéramos derribarlo con cañones, nuestros cañones antiaéreos no son lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente agrupados. La sola armadura del enemigo pesa varias toneladas, y nuestras torretas de 40 milímetros no le harán ni un rasguño. El joven jefe de Estado abrió varias pantallas holográficas en el costado, sin mirar a los demás, y explicó. Tenía una cara guapa y una dignidad exclusiva de los nobles. Su familia fue una vez dueña de esta fortaleza, y tuvo una influencia significativa en la industria pesada. Él, el heredero consanguíneo, tenía la capacidad de igualar su posición. Los nobles del antiguo imperio enseñaban ciertos conocimientos vocacionales o tácticos a sus hijos desde pequeños, y así los niños tenían una comprensión más profunda que los típicos expertos. Y la creación de la legión, drones automáticos que no encajaba con la época, se debió a este hábito del imperio. Hemos extraído misiles guiados de otros frentes, pero este no es un método infalible. La falta de guía, la velocidad de disparo lenta, y también la sencilla recolección por parte del Stachelschwein. El morfo en sí mismo parece poseer buenas funciones antiaéreas. La pantalla holográfica se oscureció por un momento, y lo que se transmitió a continuación fue un vídeo de baja resolución en blanco y negro. Era el vídeo del drone explorador del Reino Unido. La pantalla mostraba los restos de una ciudad, con nubes visibles en la distancia. La visibilidad era baja, a la altura del ojo humano. Unos destellos aparecieron al lado de la grabación, seguidos por una serie de explosiones en el cielo. Esos eran los misiles guiados que apenas lograron pasar, y fueron derribados por completo. Luego en el vídeo un grupo de misiles atravesó el espeso fuego antiaéreo, activó su sistema de búsqueda y se dirigió hacia un objetivo enorme en lo profundo de las ruinas, solo para ser derribado por más fuego antiaéreo, explotando cerca. Así terminó el vídeo. Estos son los dos métodos, sin embargo, el alcance del cañón es demasiado pequeño para un contraataque. Además, los Eintagsfliege y los Stachelschwein se han apoderado de todo el control aéreo, y las fuerzas de aviación tendrán dificultades para lanzar ataques terrestres. El elemento antiaéreo de la Legión incluía a los Stachelschwein y los Eintagsfliege desplegados en el aire. Este último podía bloquear las señales eléctricas y lanzar ataques suicidas en las trayectorias de los proyectiles. En otras palabras, eran el fuerte contraataque de la Legión hacia los aviones jet. Así que básicamente, un general de brigada con piernas protésicas, transferido de la Fuerza Aérea del Antiguo Imperio, continuó. Además de los pilotos de aviones mensajeros en la retaguardia, todos los pilotos de aviones de combate, de asalto y bombarderos se volvieron operadores de los Bannergans, y ya casi se han extinto. Incluso con los pocos sobrevivientes que quedan, ninguno de ellos puede volar. Bueno, como es de esperarse. Los comandantes dirigieron sus ojos hacia el jefe de Estado del ejército occidental, quien asintió. Tendremos que destruirlo usando fuerzas terrestres. El silencio invadió la sala de reuniones. El comandante del ejército de reserva, tumbado en la silla, se quejó. Entonces enviaremos todas las fuerzas en las líneas del frente occidental hacia las áreas controladas por la Legión. ¿Y atacaremos directamente el corazón de la Legión, a cientos de kilómetros de distancia? Para los soldados de la Federación, que habían estado luchando contra un enemigo numéricamente superior y con características superiores durante los últimos 10 años, esta era una misión de asalto suicida realizada en condiciones abrumadoramente desventajosas. Cualquier soldado que participara en esta misión tenía una muy poca probabilidad de volver con vida. Pero si no lo hacían, toda la línea del frente occidental, e incluso la Federación, sería destruida. Incluso si las posibilidades de éxito eran nulas, tenían que encontrar la forma de tener éxito. Incluyendo los refuerzos y las fuerzas de reserva, la fuerza de combate en las líneas del frente occidental se ha reducido en un 26% durante el último ataque.
Como no podemos involucrar a las otras líneas de defensa en esto, solo podemos luchar con lo que queda. Las unidades normales de la Legión también han sido destruidas en cifras considerablemente iguales. Pero los números de base son diferentes. La capacidad de producción es demasiado diferente. Al observar el resultado observado, tienen 5 ejércitos solo en las líneas del frente occidental. Las fábricas automatizadas en las profundidades del área controlada permanecen intactas, y es probable que haya más enemigos 2 meses después. Cassandra realmente tiene una herramienta conveniente para predecir nuestra aniquilación total. El vicecomandante del 5º Regimiento de Infantería renegó, tocando una delgada hoja de papel adjunta a un expediente. Era un expediente personal sin foto adjunta. Todos los presentes sabían por qué. Después de una pausa, el vicecomandante susurró con algo de dolor. No importa qué escuadrón sea elegido para destruirlo, será un sacrificio. Sí. Es por eso que tenemos que elegir quienes tendrán más probabilidades de éxito, era la decisión más dolorosa para ellos. La única persona que no podemos permitirnos perder. Sin dejó escapar un quejido sin pensar, y el jefe de la rama de análisis de información sentado frente a él lo escuchó por. ¿Qué pasa, teniente Knowsen? Preguntó el oficial de campo con cara seria, sonando más preocupado que curioso, y por un momento Sin no pudo responder. El grito sonaba tan distante y vago en este punto. Los gritos mecánicos de las almas seguían resonando en sus oídos. Estaba averiguando sus posiciones. Teniente. Fue tras el segundo grito que Sin se recuperó. Estaban en un rincón de la sala de análisis de información en la base del cuartel general de la 177 grados división. El ejército había solicitado su ayuda para determinar el número de enemigos para su planificación, y durante los últimos días, había estado buscando al enemigo. Ante el oficial de campo había un holograma que solo podía verse desde el frente, quien lo quitó también cerró el documento en la pantalla e inclinó la cabeza como un sabueso. Necesitas un descanso. La has estado escuchando desde la mañana. Aunque escuchas a la Legión todo el tiempo, es diferente a prestar atención consciente a ellos como ahora. No hay necesidad. Sin negó con la cabeza, indicando que estaba bien. El oficial de campo suspiró y se levantó. Ya veo. Supongo que muchos, especialmente tú, actúan como armas desechables. La voz se mantuvo calmada, sin burla ni ridículo detrás de esas palabras. Con la mirada fija en su espalda, el oficial de campo se dirigió al gabinete. Sacó lo que parecía ser un set personal de té y una tetera con el líquido acogedor para mantenerlo caliente. Parece que este oficial era una de las pocas personas que amaban el té negro, pero ese té, el cual se originó en el oriente del continente, no era más que un producto sintetizado de una planta de fabricación. Las hojas sintetizadas tenían un olor medicinal único y tenue. Las partes son intercambiables, pero solo se pueden obtener después de que otras se destruyan. Es por eso que las personas pretenden que sus partes no están gastadas y olvidan el momento de la angustia cuando éstas se rompen. Si sigues luchando con la fatiga, el desprecio y el miedo rodeándote, llegarás al punto de quedar destrozado y sin poder moverte. Básicamente eres un arma humana que se enfrenta a la Legión. El oficial de campo sirvió 2 tazas de té, una frente a Sin, quien no la aceptó. Luego tomó un sorbo y continuó, no te ves muy bien. Este no es el campo de batalla con 0 bajas en el que estuviste una vez. Todos los que luchan están vivos. Tal vez puedes aliviar el dolor y la fatiga cuando decidas que deberías hacerlos. La fatiga y el dolor son alarmas del cuerpo, y no es bueno ser lento en reaccionar ante ellas. Relájate, esos tipos también están buscando. Señaló la ventana de vidrio de una oficina detrás de él. Dentro de allí un grupo de soldados con uniformes de color acero estaban trabajando duro. Variaban en edad y género, pero su pelo y ojos eran de color rojo sangre. Eran piropos. Se decía que algunos de los nobles heredaban habilidades únicas, y era común que los nobles rubera pertenecientes a los piropos tenían sentidos neuronales intensificados. De los que poseían tal habilidad, muchos de ellos se unieron al ejército como exploradores e interrogadores. Recuerda. En este mundo, no importa si eres bueno o malo, cada persona es irreemplazable. El asalto previo provocó muchas bajas. Para aliviar la carga en las líneas del frente, los heridos fueron inmediatamente devueltos.
Sin embargo, en el hospital militar de la capital, lejos de las líneas del frente, la desesperación silenciosa y amenazante era asfixiante. Las grandes salas estaban llenas de sofocante silencio. El teniente segundo Alvin Marcel sostuvo la muleta con mucha dificultad, cuidando su fracturada pierna derecha mientras salía lentamente del edificio. No había nadie que él conociera en el hospital. No había ninguno de sus amigos que acababan de morir en la batalla, ni compañeros de la escuela especial de cadetes. La mayoría de ellos continuaban luchando en las líneas del frente occidental, y algunos de ellos ya no vivían. Eso incluía a personas como Eugene, un compañero de clase en la escuela especial de cadetes y un compañero de escuadrón. Las noticias de una nueva unidad de Legión, sus capacidades deducidas y el daño potencial que podría causar habían llegado a los ciudadanos. Incluso desde el hospital, se podía ver que las calles de St. Yede estaban terriblemente tranquilas. Todo el mundo parecía ser como un grupo de animales aterrorizados, escondidos en sus nidos con gran temor ante el peligro inminente, en busca de cambios que pudieran aparecer con intensidad. La libertad de prensa había sido un elemento básico de la democracia moderna. La 14 grados base de operaciones avanzadas fue la primero en ser destruida, y era imposible ocultar esta noticia ya que el ataque ocurrió durante la transmisión en vivo. El gobierno probablemente decidió que sería mejor informarle a la gente que controlar arbitrariamente las noticias y generar rumores y disturbios. La decisión podría haber funcionado, ya que había un mínimo de desasosiego y caos en la Federación, pero la mayoría de su gente permaneció en calma. Algunas personas huyeron de la capital al enterarse de que estaría dentro del alcance del cañón de Riel si los frentes occidentales se retiraran o colapsaban, pero la mayoría de las personas continuaron con sus vidas diarias. Sin embargo, se debía a que en lo profundo de sus corazones, ellos lo sabían. La Federación protegía la mitad de sus tierras, pero estaba rodeada por Legión. No había ningún lugar a donde correr. ¿HM? El hospital de la Federación estaba ubicado en el área militar y no se permitía la entrada a los ciudadanos comunes, excepto durante asuntos urgentes, como calamidades. Más allá de las puertas donde los guardias vigilaban junto con los pocos rastros de personas, divisó una pequeña figura. Marcel dio un vistazo y salió. Era una niña que conocía. La hermana pequeña que conoció cuando fue a la casa de su compañero de clase. Sí. La hermana de Eugene. Niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Preguntó y vio temblar los hombros de la niña antes de que ella se diera la vuelta. Eugene se había quejado una vez con una mueca de que a esta chica realmente le aterrorizaban los extraños. Sin embargo, el propio Eugene siempre se aferraba a los demás. Marcel incluso bromeaba diciendo: pero mira a quién te pareces, de ese modo. Por eso se involucró con el dios de la muerte que había escapado de su país. Los grandes ojos plateados miraron a Marcel, parpadeando como si fuera alguien que ella había reconocido. Salió de la puerta, y ella se apresuró hacia él. Estoy aquí para buscar a mi hermano, pero no me dejaron entrar. Marcel miró a un lado al guardia, que parecía ser unos años mayor que él, el cual llevaba su rifle de asalto, y que permanecía inmóvil mientras desviaba los ojos. Bueno, no estaban siendo malos con ella por ningún motivo o razón. Incluso si ella era una niña malhumorada, las reglas son las reglas. Marcel frunció los labios. Con mucho esfuerzo se arrodilló, bajó los ojos al nivel de la niña. Mi hermano va a regresar. Los soldados de la Federación nunca abandonarían a ninguno de sus compañeros. Se aseguraban de que cada soldado fuera devuelto a sus familias, incluso si fueran cadáveres. El cadáver de Eugene también fue devuelto una vez terminó la batalla, y su ataúd fue devuelto a su familia justo antes de que comenzara el asalto. Sin embargo, el deseo de la niña de que su hermano regresara a casa no era como había anhelado. Nina negó con la cabeza ligeramente. Sus dos trenzas se balanceaban, parpadeando como luciérnagas. Él no ha vuelto. Solo una caja cerrada volvió, ese no es mi hermano. Marcel se mordió los labios. Los cadáveres de los declarados como muertos en combate. Cuando eran demasiado desagradables, los militares sellaban el ataúd para evitar que la familia lo viera. Los ataúdes eran enterrados inmediatamente. Eugene probablemente tuvo el mismo destino. Lo dejaron solo con la parte superior del cuerpo, y le dispararon en la cabeza con una bala. Tal vista no debía ser vista por la hermana pequeña.
Pero para la joven Nina, que aún no entendía qué era la muerte, sería irreal esperar que creyera que el ataúd sellado con la bandera de la Federación sobre él era Eugene. Marcel casi mordía sus labios. Recordó el uniforme empapado en sangre del temido y venerado dios de la muerte puesto por un joven soldado, parado en el espeso bosque del frente de batalla occidental, en medio de la vegetación inimaginable y sosteniendo la pistola que le robó la vida a su compañero. En el campo de batalla, matar a los gravemente heridos era una forma de misericordia. Probablemente debido a que le disparó en la cabeza, donde residía su cerebro, los buscadores de cabezas de la Legión, conocidos como Tausendfüßler, no se molestarían en convertirlo en un fantasma de Legión. Pero fue por esa razón que Nina nunca pudo ver a Eugene en su último momento. Él había vuelto a casa, pero a la vez no, y su muerte no iba a ser lamentada por ella como debería. ¿Pensaste en esa posibilidad para empezar? Oye, Nouthen. Tú, un 86, que vas matando tan despreocupadamente como un dios de la muerte, y asesinando a tu camarada sin pestañear. Hermano, Nina seguía buscando la figura inexistente de su hermano con sus ojos inocentes. Marcel tuvo suficiente y desvió la mirada. Sabía que Nina no tenía tales intenciones, pero él sentía que le estaba reprochando. ¿Por qué? ¿Por qué no salvé a su hermano? Pero ese no era yo. En ese momento. Ese tipo. Él no lo salvó. Él no lo protegió. No se quedó a su lado. Eran amigos, pero él dejó a Eugene para pilotar a la diosa de la guerra sin cabeza, el Reginleif. No es mi culpa. Es culpa suya. Entonces fue él quien mató a Eugene. Ese tipo. De repente tuvo la sensación de que entendía algo. ¿Por qué los ciudadanos de la República de San Magnolia discriminaban y oprimían a los 86? ¿Por qué podían hacerles cosas tan inhumanas a los 86, que también eran humanos como ellos? Era lo más inexplicable, pero por primera vez, Marcel sintió que entendía la razón. Ante la desgracia repentina. Ante su propia indefensión. La gente siempre querría echarles la culpa a otros. Marcel no podía ver la sonrisa en sus propios labios mientras hablaba, y no podía ver la malicia oculta bajo su cara entumecida. Supongo que todos tendrían miedo de que un cañón pudiera destruir toda esta base desde el área controlada, después de todo. Krena miró a su alrededor como un gatito apático mientras decía eso, poniendo los huevos revueltos en su boca. Era por la mañana y estaban en la cafetería de la sede de la 177 grados división. El lugar estaba abarrotado debido a las fuerzas de reserva móviles y las fuerzas realineadas, pero no hubo ningún ruido cuando comían, y todos parecían estar realmente tensos. Anju tomó un sorbo de café de la taza de papel y dijo, ese nuevo modelo del cañón de riel se llama Morpho, ¿no? ¿No habían dicho que eso no atacaría durante 2 meses más ya que se estaba reparando? Bueno, la estimación se basa en una grabación de un país al que no pudieron contactar durante 10 años, y la grabación en sí solo duró 5 segundos debido a la interferencia electrónica. También está la habilidad especial del 86 que realmente no pueden comprender. Los procesadores de la República no lo creyeron realmente hasta que se los dijimos, ¿verdad? Seo apuñaló la famosa salchicha de la Federación con su tenedor, diciendo esto sin los modales adecuados. Supongo que sí, suspiró Anju. Se podría decir que estaban sorprendidos de que la organización extremadamente realista llamada el Ejército, incluyendo los más altos mandos, pudieran aceptar la capacidad de Sin con todo el corazón. Pero todavía no han mostrado ningún signo de caos. El ejército de la Federación está muy bien entrenado en ese sentido. Supongo que sí. Esos cerdos blancos de la República ya habrían comenzado a huir, comenzando por los handlers. Seo mostró una sonrisa, y luego dejó de hacerlo. Pero si eso sucediera, la comandante podría sobrevivir. Seo. Un Seo reprendido se veía desconcertado mientras se callaba. Al ver esa apariencia torpe y tímida, Sin frunció el ceño. ¿Qué? Me pregunto qué diablos era esa cosa. ¿Aún no te has dado cuenta? Seo dijo pareciendo confundido. Entonces, ¿a qué se refería? Con gracia Reidin suspiró y dijo. En lugar de pensar qué diablos es ese cañón de riel llamado Morpho, los tipos de la Federación se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Tal vez todos moriremos mañana sin poder hacer nada.
El campo de batalla era un lugar así, pero no todos se daban cuenta de esto. Para los organismos que priorizaban instintivamente su supervivencia, no había una situación más preocupante que esta. Crena resopló algo complacida. Todos estamos acostumbrados a eso de todos modos. Tenían que sobrevivir a aquel campo de batalla de mañana, el cual seguía siendo desconocido. Tal era el destino de los 86, que tendrían que morir al acabar su misión. Sin embargo, Sin pensaba tranquilamente en su mente. No temía a la muerte que se avecinaba sobre él. De hecho, él había aceptado su muerte al día siguiente. Era el resultado de haberse adaptado y sobrevivido al campo de batalla de la República, y no era algo de lo que valiera la pena estar orgulloso. No temía su muerte inminente, aunque podría esperarse que muriera al día siguiente. Cuando se dio cuenta de esto, miró a Frederica sentada a su lado, mirándolo. «¿Sinei? ¿Pasa algo con vos?» Al escuchar su voz llena de sorpresa, Sin se dio cuenta de que había estado callado durante mucho tiempo. «No es nada». Seo tenía un tenedor en la mano, y su cara estaba fija en la otra mano. «No has descansado bien, ¿verdad? Había muchos de la Legión cuando luchamos contra ellos, y probablemente estás cansado, es como si te hubiéramos perdido allí en ese momento. Nunca visteis vuestro entorno, ¿verdad? Te perdisteis tras las señales de la Legión retirándose Sin. Fue la primera vez que te pasa». Ahora que lo mencionaban, ese parecía ser el caso. Nunca respondiste cuando estuviste sincronizado, esa no es tu forma habitual de luchar. ¿Sincronizado? Así que todavía no te habéis dado cuenta. Frederica dejó escapar un suspiro infantil y miró a todos a su alrededor. El largo cabello negro caía sobre sus hombros como hilos de seda. Incluyendo a Sinei, el consejo para todos vosotros es descansar. Si bien es el mismo campo de batalla, hay una diferencia significativa entre la República y la Federación, y es probable que sentáis alguna forma de fatiga e incomodidad. El campo de batalla de los 86 no tenía ni apoyo ni mando decente, ni tampoco una organización militar. Eran considerados drones, y no se les aplicaban regulaciones militares. Debido a la habilidad de Sin, podían captar los movimientos de la Legión, y cada persona tenía algo de tiempo libre para divertirse. Cuando no hubiera una misión, todos los presentes encontraban cosas que hacer para pasar el rato. Pero en el reglamentado ejército de la Federación, aunque surgieron algunos problemas debido a esta guerra de 10 años, sus hábitos habituales no podían aplicarse aquí. Aún así, descansar en un momento como este. Eso es un tanto difícil, ¿sabes? Asegurar la salud mental de los soldados es ciertamente importante para el ejército. En realidad, muchos oficiales de edad similar a ustedes fueron enviados a las líneas traseras durante el asalto anterior debido a signos de estrés al combate. Como 86, probablemente necesitarán ser más considerados con vosotros. Crena frunció el ceño con tristeza. No quiero eso. No estoy dispuesta a ser tratada especialmente solo porque sienten lástima. Incluso en medio del zumbido en la cafetería, la voz aguda de la chica destacaba. Había miradas involuntarias dirigidas hacia ella, congeladas igual que la atmósfera helada. Los 86. Alguien murmuró. Los monstruos nacidos fuera de la República. Esos monstruos no pueden simplemente matarse unos a otros en el área controlada. ¿Por qué nos arrastran a nosotros allí también? Al sentir la malicia de todos, Frederica tragó saliva. Sin embargo, los 86, incluyendo a Sin, permanecían impacientes. No les importaba en este punto. Como eran 86, la República los trató como sospechosos confabulados con la Legión, lo cual resultó en la derrota de la República. Así que fueron exiliados al campo de batalla. Sin, que tenía el linaje del adinerado imperio y una habilidad, era considerado el dios de la muerte, el presagio de la guerra y la muerte, y era rechazado por sus compañeros 86. Este mundo siempre fue excepcionalmente duro con las minorías, los no ordinarios, los herejes. Reidin habló en voz baja. Crena. Lo entiendo, pero es mejor a que nos tengan lástima. Estamos acostumbrados a esto. Incluso si somos pisoteados, todo lo que tenemos que hacer es no perder. Es diferente a la lástima. Que sientan lástima es como si ya hubiéramos perdido, aún no ha pasado, odio eso.
Los militares se apresuraron a desayunar y las miradas se dispersaron rápidamente. Sin embargo, había cierta distancia en el aire, y Frederica miró a su alrededor con inquietud. Reidin suspiró. Pero 2 meses como límite. Supongo que no es realmente posible pensar en una estrategia durante este breve intervalo. Escuché que por si acaso podrían comenzar la operación medio mes antes. Bueno, probablemente puede que sea una especie de plan imprudente de todos modos. La Federación realmente es imprudente, pero es cierto que dadas las especificaciones, los números y la inteligencia, estamos en desventaja. Además, la Legión no se puede destruir sin importar cuánto le disparemos. Los hechos bajaron la moral y las contribuciones de otros países no le importaban a la Legión. No se arrepentirían de perder vidas. Tales eran debilidades que podrían ser explotadas si los enemigos eran humanos, y aún en este punto, solo podían apostar sus esperanzas en una estrategia arriesgada. Las tácticas ordinarias fallarían ante los drones abrumadoramente superiores, y serían destruidos por la potencia de fuego masiva. La única salida era por medio de la fuerza bruta, un asalto frontal. Bueno, los misiles no son suficientes, los cañones no funcionan, los aviones no se pueden usar. Supongo que tendrá que ser con las fuerzas terrestres. Pero no sabemos si será un ataque frontal o una penetración. En este momento una persona vestida con un uniforme de color acero estaba en la entrada de la cafetería. ¡Atención! La estridente orden hizo eco en toda la cafetería, y todos los presentes instintivamente dejaron de moverse. Era resultado del entrenamiento habitual, e incluso los 5 flojos 86 no eran la excepción. La chica, sorprendida por el repentino grito, se encogió un poco. El oficial con la insignia del coronel en su uniforme de la Federación examinó a los soldados altamente entrenados como un lobo, y asintió: la estrategia ha sido decidida. Todos los comandantes de la compañía y superiores deben reunirse en la sala de reuniones a las 0900. La hora actual era 0730, hora estándar de la Federación. Sin estaba solo en su vivienda, reflexionando de nuevo. Recordó el comentario insensible que hizo Seo. Pero si eso sucediera, ¿la comandante podría sobrevivir? De hecho, no hubo un sí. Él era el único que podía sentir la situación, y como no había necesidad de decirlo, no se lo dijo a nadie. La República había caído. Se dio cuenta de eso cuando había ayudado a buscar a los enemigos en el área controlada por Legión. Más allá del área controlada estaba el territorio de la República, era mucho más pequeña que la Federación, y estaba completamente abrumada con los aullidos de los fantasmas mecánicos. Había escuchado que después de que el enemigo había lanzado su asalto a gran escala, se detectó una onda sísmica nada natural, y probablemente era una señal de que el Gran Muro había sido destruido. Dados los efectos del morfo, sería más efectivo si se lanzaba un asalto a gran escala en conjunto. De hecho, el cañón se disparó después de que terminó el asalto. Podría ser plausible decir que la República se las arregló hasta antes de esa fecha. Había tomado una semana desde el inicio de la invasión masiva hasta la destrucción del Gran Muro. El país había perdido todos los medios para valerse por sí mismo, tras haber dejado la responsabilidad del campo de batalla a los 86, sin querer enfrentarse a la realidad, y esconderse dentro de su pequeño y dulce sueño. Hasta allí duró. Para los 86, era simplemente un país del que tenían recuerdos fugaces durante su infancia. No era su tierra natal, y no se sentían nada por él si era pisoteado o destruido. Sin embargo, la República probablemente será salvada antes de que sea eliminada. Entonces, por favor, resiste hasta entonces, comandante. ¿Lo hicimos o no? Un suspiro se extendió a lo largo del corredor que estaba cubierto con algunos fragmentos de vidrio. ¿Podrías no olvidarte de nosotros, comandante? Si morimos, aunque sea por un momento. Sí, eso era lo que él había esperado. Una vez más, era él quien lo recordaba todo. De repente sentía que era quien se quedaba atrás. Fue abandonado por los compañeros 86 que se sacrificaron en el campo de batalla, abandonado por aquellos con los que conversaba, con los que había interactuado. La muerte le había quitado demasiadas cosas. El dios de la muerte había grabado los nombres y recuerdos de aquellos que habían luchado junto a él y habían muerto antes que él en las placas de aluminio. Nunca pensó que estaría sufriendo por este rol. Por favor, no me dejen atrás. Eso era lo que ella anhelaba.
Sin embargo, ella también se había ido antes que ellos. ¿HM? Sin vio un sobre delgado en la parte inferior de su puerta y se detuvo en seco. ¿Otro? Se quedó sin habla por los fervorosos ciudadanos anónimos que enviaban cartas por voluntad propia. Incluso en este momento, o más bien en este punto en particular, los lamentables 86 minutos eran considerados personas que había que compadecer. Sin solo podía lamentarse por sus actitudes. Estaba a punto de desecharlo y notó algo. El sobre no estaba abierto. Debido a razones de seguridad, el ejército de la Federación revisaba cada carta entre los soldados y la familia. Sin embargo, este sobre en sus manos no estaba abierto. De hecho, tales elementos deberían ser interceptados por la capital militar de la Federación, y dado que las fuerzas en las líneas del frente occidental estaban siendo reorganizadas, no había forma de que pudieran haber tenido el tiempo de entregar una carta. Inspeccionó el sobre y vio que no había destinatario ni dirección, ni siquiera un sello. Claramente la carta no llegó por medios oficiales. Sin entrecerró los ojos y dio la vuelta para comprobar la parte de atrás. Inesperadamente había un remitente escrito en él. Estaba escrito a lápiz de una manera torcida, delgada, de forma casi ilegible, claramente era de un niño. Nina Lanz. Lanz. Sin frunció el ceño y sacó su cuchillo multiusos para abrir el sobre. Era delgado, algo que un niño claramente usaría, por lo cual no debería haber ningún aparato en el interior. La carta en sí era delgada y fue doblada 2 veces. Lo abrió con una mano. Había 2 líneas escritas en él. ¿Por qué mataste, hermano? Devuélveme a mi hermano Mostró una sonrisa fría. Él no sabía quién hizo esto. Seguramente esta persona conocía tanto a Sin como a Eugene, y solo las circunstancias detrás de la muerte de Eugene. Sin tenía una idea del responsable, pero seguramente el culpable tenía la libertad de hacer tal cosa. De hecho, Sin no lo vio durante el ataque anterior, pero como la carta pudo ser entregada, probablemente no había muerto. Debería haber otros compañeros sobrevivientes de la Escuela Especial de Cadetes que prestaban servicios en las líneas del frente occidental, y no era una tarea difícil enviar una carta por medios irregulares. Sin embargo, solo era un gesto molesto. Aunque probablemente lo hizo debido a esta situación particular. Se escondía detrás de la pena de una niña, usándola como un escudo de justicia, y criticaba a alguien más por ser el asesino. Supongo por qué. ¿Por qué mataste a tu hermano? ¿Por qué lo dejaste morir? ¿Por qué no lo salvaste? Escuchaba estas palabras innumerables veces. Tales preguntas le fueron repetidas innumerables veces, desde que entró en el campo de batalla del Área 86. Podías escuchar las voces de la Legión. Eres una persona tan poderosa y dotada. Te las arreglaste para sobrevivir. ¿Pero por qué murió él y no tú? Había escuchado esta misma frase demasiadas veces, y todos ellos fallaban en dar con el punto crucial, sin excepción alguna. La responsabilidad de la propia vida solo es de uno mismo. Él mismo no tenía la culpa de la debilidad de quienes protegía, pero seguramente era un error reprocharle a los vivos sobre este asunto. Pero esta vez era un poco diferente. Ella me está esperando. Podía escuchar una reprimenda del compañero que conoció solo una vez, cuya apariencia no recordaba, de la niña extremadamente joven y al mismo tiempo del mismo Eugene. Ella está esperando que regrese. Ella sabía que estaba esperando poder regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tú quien regresa cuando nadie te está esperando? ¿Por qué eres tú quien regresa cuando nada te está esperando? ¿Por qué fue él quien murió? ¿Por qué murió en lugar de ti? Sí. Ese podría ser el caso. Su triste murmullo hizo eco por el pasillo vacío. Pero a diferencia de lo que estaba pensando, la delgada carta en su mano fue aplastada. Reidin subió las escaleras del cuartel prefabricado, vio a Sin de pie frente a su puerta y se detuvo. ¿Qué? Sin, volviste. ¿Qué pasa? Reidin sintió un escalofrío al ver los ojos rojos sangre que se dirigieron bruscamente hacia él. Recordó esos ojos. Sin había mostrado esos ojos en cierta noche en la primera zona de batalla. Ese día, 4 de sus compañeros fueron asesinados por el cañón de larga distancia, y Sin sabía que no podía evitar el destino de luchar contra su hermano.
Esos eran los mismos ojos. No es nada. ¿Qué? La voz de Sin estaba llena con algo de tristeza, pero parecía que no se había dado cuenta. Reidin se tragó su miedo y ansiedad, diciendo, las órdenes han cambiado. La hora de la reunión aún es a las 0900, pero será en la oficina del comandante. Solo estará el comandante del escuadrón Norlicht y el comandante de la 1028 grados, solo tú y el coronel. Los ojos color sangre se estrecharon al escuchar esas palabras inesperadas. Al escuchar la noticia de que un cierto comandante y un comandante de escuadrón bajo su cargo fueron convocados, Greg sintió que algo estaba mal. Pero después de escuchar las inesperadas órdenes, sus labios rojos comenzaron a temblar. La principal prioridad de esta operación es eliminar el cañón de Riel Morfo, que se encuentra oculto 120 kilómetros al noroeste de la sede de la 177 grados División, en la antigua terminal ferroviaria de alta velocidad que se encuentra en el territorio controlado por Legión. La pantalla holográfica mostraba el mapa del campo de batalla, mostrando un área mucho más grande que el mapa de 40 kilómetros utilizado por la sede. Era el mapa que mostraba todas las líneas del frente occidental, junto con las líneas de defensa del Reino Unido de Roa Graecia al norte y la Alianza Wold al sur. Las fuerzas de Greg dieron su mayor esfuerzo en el frente de batalla occidental, pero este mapa era realmente demasiado grande para que lo manejara solo un escuadrón, especialmente uno que se había agotado debido al asalto masivo. La segunda prioridad es asegurar la antigua frontera occidental, conocida como el Corredor. En el mapa estratégico, el área en cuestión estaba parpadeando lentamente. Estaba a varias docenas de kilómetros de las líneas del frente occidental, una zona cerca de la antigua frontera. Como se mencionó, el corredor era donde los tres países se conectaban. No solo tenía calles que unían los tres países, sino que también contenía al menos la mitad de la antigua carretera. Si pudieran ocupar el área, podrían limitar fácilmente al tren que transportaba los cañones de larga distancia, o incluso deshabilitarlo. La Legión podría pavimentar más pistas en otros lugares, pero el método más fácil para cruzar sería a través de esta área, ya fuera a través de las calles o las vías del tren. Sería una carga para las unidades trabajadoras de la Legión, pasar por áreas de difícil acceso. Las fuerzas participantes incluyen todas las fuerzas occidentales restantes y las fuerzas móviles de reserva, junto con el Ejército Sur de la Alianza, las fuerzas de defensa del Reino Unido y el Ejército Central. En este punto, las otras dos subcapitales están dentro de su alcance. No es tiempo de quedarse de brazos cruzados. El Reino Unido y la Federación estaban separados por las defensas naturales de la cordillera Dragonbone, mientras que la Alianza Wold se defendía por el terreno montañoso y denso que se centraba alrededor de la punta del monte Blumnest, lo cual les permitió usar las defensas naturales en contra de los asaltos de la Legión, hasta este punto. Pero esas defensas eran impotentes ante un cañón de larga distancia que podía disparar a través de los cielos. Resumiré la estrategia. La alianza de los tres países presionará con fuerza hacia el territorio controlado de la Legión, atrayendo a las principales fuerzas del enemigo a las líneas del frente. Al mismo tiempo, un escuadrón especial será lanzado profundamente al territorio enemigo para eliminar al Morfo. Era un plan simple pero extremadamente crudo. Con la ayuda de Sin, habían determinado que las fuerzas enemigas del Legión, en la línea del frente occidental eran del tamaño de 5 Ejércitos blindados, decenas de miles de enemigos. La Legión simplemente necesitaba puntos de reabastecimiento y transporte de carga, nada más, y ya superaban en número a las fuerzas humanas muchas veces. Todas las fuerzas debían presionar usando la fuerza bruta, y era un plan completamente imprudente. El escuadrón especial enviado a la parte más profunda tal vez ni siquiera volverían con vida. Seguramente los comandantes lo sabían, pero el comandante general continuó con calma. Mientras observaba hacia esos ojos morados, su ojo de tono negro no se movía en lo absoluto. Después de destruir al Morfo, el escuadrón especial tendrá que mantener su posición hasta que llegue el ejército principal de la Federación. El hombre de un solo ojo miraba fríamente más allá de Grez, hacia Sin detrás de ella, los 15 miembros del escuadrón Norlicht bajo el mando del teniente Sinei Nouzen. La cara de Sin no mostraba ningún cambio. El comandante general observó sus ojos rojos y continuó: esta operación será la mayor colaboración de la historia. Usted será la punta de la lanza para romper las paredes de acero de la Legión. Espero que tenga éxito.
Si hubiera sabido por qué se creó la escuadrón llamado Spearhead, no sería un asunto que diera gracia. Sin embargo, él lo mencionó, era un sarcasmo contundente. Greth seguía reprimiendo su ira con todas sus fuerzas, diciendo, «Si puedo preguntar algo, comandante general». «¿Qué pasa, teniente coronel Wenzel? ¿Por qué se eligió a nuestro escuadrón Norlicht?» El comandante general suspiró despreocupadamente. «Las demandas de este escuadrón especial son extremadamente estrictas. El Banargand es demasiado lento y pesado para ser transportado por aire. Y por supuesto el cañón es demasiado lento para ser desplegado. Las unidades requieren mayor movilidad y potencia de fuego para ser transportadas por aire. Además necesitamos personas con experiencia en combate que luchen mientras las comunicaciones estén interrumpidas, que tengan capacidad de supervivencia en condiciones difíciles y sean capaces de identificar la ubicación del morfo. Los únicos que cumplen con los criterios son Sir Reginleif y el teniente Nouzen, teniente coronel». Greth mordió con fuerza sus labios rojos. «Esto es absolutamente descarado. Así que para usted son 86, sin amigos ni familiares en la Federación, jóvenes a los que a nadie les importa, incluso si murieran, y tan desechables como simples peones. ¿Es eso lo que está insinuando? Cuide sus palabras, teniente coronel». «No, no voy a quedarme callada por esto. Los está tratando como un escuadrón suicida. Incluso si el teniente y los demás llegasen a morir, solo quiere que atraigan la atención de la Legión, del Morfo, y que las fuerzas principales aumenten la tasa de éxito de los misiles, o que se agoten las defensas enemigas. ¿Es eso lo que pretende?». La probabilidad del error circular seguía siendo grande, pero la precisión podría aumentar si se acercaban un poco más. Si podían alcanzar las líneas del frente del enemigo y atacar con la misma intensidad, existía la posibilidad de que pudieran golpear al objetivo directamente y eliminarlo. «Prepararemos una gran potencia de fuego para atacar, por si acaso. No les ordené que no volvieran. Somos diferentes a la República. Esto no es para nada diferente. ¿Cuáles cree que son las posibilidades de que sobreviva el escuadrón Norlicht?». Si bien un helicóptero de transporte podía navegar abajo para evitar las funciones de radar y los antiaéreos, aún eran mucho más lentos que un avión. El Reginleif era relativamente liviano, pero una unidad pesaba al menos 10 toneladas, y un helicóptero apenas podía transportar uno. Se necesitaron 15 helicópteros para un escuadrón de 15 hombres, y los ruidosos rotores seguramente serían detectados por los potentes sensores ópticos y sonoros de los Ameise. Y como todas las armas de vuelo, un helicóptero de transporte apenas llevaba una armadura pesada. Se esperaba que la mitad de ellos fueran derribados. Para que un escuadrón con solo 15 unidades, si la mitad de las unidades fuesen neutralizadas, y lucharan contra el Morfo junto a cualquiera de las unidades que lo custodiaban, el resultado sería obvio. Sin embargo, esta estrategia fue establecida. Se armaría este escuadrón suicida. El comandante general suspiró, pareciendo molesto. «Un poco más y estará desobedeciendo órdenes. Si tiene alguna otra sugerencia, indíquelo». Greth se quedó inmediatamente sin palabras. El comandante general negó con la cabeza. «Alguien tiene que hacer esto». Así que el comandante general miró a Sin de nuevo. Los tranquilos ojos rojos estaban dirigidos hacia abajo. Su vida, junto con sus compañeros, eran servidas nuevamente en bandeja, pero sus ojos no mostraban signos de temor. Era una locura. ¿Lo sabían él y sus compañeros 86? Teniente, usted tiene experiencia en atravesar el área controlada por la Legión. Ya que triunfó una vez, puede triunfar nuevamente. Incluso si ese no es el caso, a sus colegas 86 les encanta pelear. En el momento en que dijo esto, el único ojo del comandante general se llenó de una emoción inexplicable. Era similar a una profunda angustia, un montón de miedo, rabia por haber sido mordido por un cachorro que había recogido, y culpa de arrojar jóvenes a los lobos solo para garantizar su propia seguridad. La tristeza y el miedo eran lo mismo mientras no se entendiera cómo fueron detonados. Sentir lástima al mirar hacia abajo estando arriba, y mirar hacia arriba por temor, era simplemente una falta de deseo de comprensión mutua, para distanciarse deliberadamente de uno mismo. Una vez que vio que no lo odiaban como esperaba que hicieran, usó las diferencias entre ellos como excusa para cubrir su culpa. Porque son diferentes de nosotros.
Nuestra federación les había salvado del campo de batalla y les había dado vidas junto a un entorno que vivir. Aún así, todos ustedes eligieron regresar al campo de batalla, eso significa que ya se han preparado para esto. El deber de un combatiente, un soldado, es luchar. Una de las responsabilidades es morir luchando. Grez acompañó a Sin fuera de la oficina, y la puerta de la oficina se cerró de golpe. Al mismo tiempo, se abrió la puerta de la sala personal de la oficina. Al entrar estaba el jefe de Estado de las fuerzas occidentales. Incluso en las líneas del frente donde la situación seguía estando tensa, vestía un uniforme limpio y adecuado, incluso tenía loción puesta. Sin embargo, era un truco para asegurarse de que su ayudante no determinara la situación según su expresión facial y vestimenta. De hecho, no tuvo tiempo para dormir y tenía mucha información que procesar. Lo siento por mandarlo a hacer el trabajo sucio, comandante general. No se preocupe. Es el deber del jefe de la división. El trabajo del comandante era enviar a los jóvenes a su muerte sin importar si tuvieran padres, hermanos, hijos o futuros brillantes. Para ser precisos, debía ordenarles que lucharan contra el enemigo, incluso si morían en el proceso. Sin embargo, era raro que él diera una orden para enviar básicamente a otros a su muerte. El comandante general dio un suspiro sombrío. ¿Cree que podrán volver? Solo uno de ellos. El jefe de Estado se encogió de hombros. Era un onix de sangre pura, con cabello y ojos negros. Fue estudiante de tercer año como comandante general en la escuela militar, y estuvo en la misma clase de Grez. Para ambos con la misma edad, uno terminó como jefe de Estado del ejército occidental, un general, mientras que la otra terminó como comandante de un escuadrón experimental, una oficial de campo. El primero tenía vínculos directos con la nobleza que formaba el antiguo gobierno del imperio, mientras que la otra era hija de una importante empresa de comercio. Después de todo, la diferencia decisiva entre ellos era su herencia. Un comandante tenía que ser cruel, pensar en cada soldado como un peón, y sacrificarlos para completar el objetivo. Los nobles también tenían su propia forma de pensar, viendo a los ciudadanos dentro de sus tierras como activos personales. En cierto sentido, había una similitud entre los dos, y no era algo por lo que Grez se caracterizara. Según el análisis del cuartel general del Senado, las posibilidades de que el escuadrón Norlicht logre volver son casi cero, no es exactamente cero en otras palabras, por supuesto, es solo un juego de números. Numéricamente un 1 puede aparecer después de muchos ceros en un decimal y por lo tanto, el decimal no era exactamente cero, pero era ridículo concluir que existía una posibilidad de que sobrevivieran. A pesar de saber eso, el jefe de Estado mostró una cruel burla. Cualquier soldado ordinario hubiera mostrado un poco de ira al menos frente a esta misión. Los monstruos creados por la República lo aceptaron sin pensarlo dos veces. Parece que es una misión digna para un 86. Entre las enormes hordas de la Legión, los numerosos soldados que luchaban junto a los 86 y presenciaban su lucha, hablaban de ello y pronto, los rumores de su lucha llegaron a todas las líneas del frente occidental. Ante el ejército apropiadamente llamado Legión, nunca se retiraron y arriesgaron sus vidas mientras luchaban con gran sed de sangre. En comparación con lo que protegían detrás de ellos, su brillantez seguía siendo absolutamente masiva. Para los combatientes que se preocupaban por vivir, y reprimían su temor por el bien de sus familias y compatriotas, tal ferocidad era similar a la locura para ellos. Para derrotar a un monstruo, necesitamos convertirnos en monstruos. Es cierto, los únicos que pueden luchar contra monstruos son otros monstruos. Esa es la descendencia de dos monstruos provenientes del antiguo ejército del Imperio, la bruja escarlata Maika y el general oscuro Nouzen. Es más que apropiado usarlo para lidiar contra esos monstruos mecánicos. Grez cerró la gruesa puerta de la oficina y suspiró. ¿No estás decepcionado, teniente? Tu destino y este mundo son simplemente así. Era necesario. No tenían familiares cercanos. Eran extranjeros. Por tales razones, los chicos fueron enviados a su muerte. Arriesgaron sus vidas para llegar hasta aquí, pero lo que les esperaba era el mismo destino. Creo que es una conclusión apropiada dada la situación actual. La Federación no podrá mantener sus líneas del frente a menos que eliminemos el morfo. Además, Sin continuaba despreocupadamente mientras miraba la puerta de la oficina, encogiéndose de hombros.
La base de operaciones avanzadas está dentro del alcance y, sin embargo, no se ha alejado. Supongo que eso es suficiente. No estoy descontento en lo absoluto. A la República probablemente no se molestará. Se rió Grez secamente. Los soldados que deberían estar protegiendo a su país, a sus camaradas, no le hacían frente a sus enemigos. La República solo podía considerarse un país demente al pensar que todo estaría bien de ese modo. Y ellos, obligados a crecer en el mundo lleno de demencia, no pudieron librarse de su modo de vida demente, incluso después de escapar de él. Grez dejó de sonreír y se dio la vuelta. Lo que se necesita son las especificaciones del Reginleif y su capacidad. Sin embargo, no significa que tú tengas que ir. En lo que respecta a principios, los militares simplemente necesitaban alcanzar el objetivo dado, y estaba a criterio del comandante usar los medios necesarios. El campo de batalla permanecía en constante cambio con demasiadas incertidumbres, que se tomaran otras medidas simplemente limitarían la operación. Deja que los Vargus se encarguen de esta operación de asalto, no tienen que ir todos. En ese momento Sin se encontraba apretando los puños, pero Grez no lo notó cuando su espalda se giró hacia él. Además, una vez que termine esta batalla, retírate del ejército. Has hecho muchas cosas por este país que ni siquiera te ha protegido. No hay necesidad de que. Así que. Al ser interrumpida, Grez se dirigió hacia Sin, y entonces, ella se quedó sin aliento. Así que quieres que renunciemos a ser nosotros mismos, solo para satisfacer tu propio sentido de justicia y compasión. ¿Es eso lo que quieres decir? El chico permaneció ante sus ojos, mostrando una expresión acorde con su edad, una expresión que nunca había mostrado cuando fue protegido por la Federación hace medio año, cuando el enemigo comenzó su ataque. Su rostro estaba lleno de terquedad. Estamos agradecidos de que tu gente nos haya salvado. Sin embargo, no significa que deban sentir lástima por nosotros, o que debemos dejar de luchar. Para nosotros, esto es todo. Siguió reprimiendo sus emociones. Por lo tanto, sus palabras se sentían tan desgarradoras. ¿Por qué seguían peleando? ¿No tenían razón para hacerlo, entonces por qué seguían? Para ellos, los 86, no había duda más humillante que esa. Porque eso era lo último de dignidad que les quedaba. Juraron no rendirse, luchar hasta el final y sobrevivir hasta entonces. Se habían deshecho de todo, se fueron solo con su dignidad y ese era su todo. Las familias que deberían haber estado protegiendo y sus lugares de origen ya no existían. Históricamente no conocían su herencia y culturalmente no recordaban un solo libro ilustrado que sus padres les hayan leído. El país que supuestamente era su patria había pisoteado su orgullo, y solo esperaba que se murieran. No tenían ninguna razón para seguir viviendo, pero seguían jadeando por aire, sin querer desistir. De ese modo querían protegerse a sí mismos y proteger su dignidad. Permanecieron en el campo de batalla de la desesperación, encadenados por el ejército de fantasmas mecánicos y la malicia de sus opresores en un destino inevitable. Sin embargo, no sucumbieron a la desesperación y solo se quedaron con su orgullo para seguir luchando hasta el final. ¿Por qué seguir luchando? Incluso si se les preguntara esto, no podrían responder. No podrían. Porque no tenían nada. No tenían nada que perder al no luchar, y nada que proteger a través de ello. Sin embargo, la lucha era lo único por lo que podían mantener la cabeza en alto y simplemente no querían perder la poca dignidad que les quedaba. Así que renunciaron a la vida que pudieron haber tenido. Si dejamos que otros luchen y escapen del campo de batalla, o actuamos como si nada estuviera sucediendo, nuestro cuello volverá a tener un collar atado. No habría diferencia alguna que los de la República, no sería diferente a ser un cadáver andante. De ninguna manera vamos a querer terminar así. El chico generalmente calmado hablaba con un raro tono rígido lleno de palabras con odio. Era la fuerte sensación de rechazo que había sentido. Maldición. Había mordido sus labios rojos de nuevo. Ella se dio cuenta de lo que estaba sufriendo. Lastimaba la dignidad restante que les quedaba, el único rastro de esperanza que tenían. Eran 86. Fueron abandonados en el campo de batalla, obligados a sobrevivir, y a atravesar por pruebas una y otra vez en un mar de desesperación sin fin. Eran niños indefensos a los que no les quedaba nada más que su dignidad.
Greth y muchos otros les habían brindado gestos de amabilidad y preocupación, que deberían permitirles olvidar el campo de batalla y vivir una vida estable, pero para los 86, les estaban robando los últimos fragmentos de aquella dignidad que les quedaba. Aquellos ojos rojos bajaron, y nunca la volvieron a ver. Dirigir todo desde las líneas traseras solo provocará un retraso fatal, el escuadrón será dirigido por mí personalmente. Una vez que se anunció la operación de asalto en la sala de reuniones, el ambiente en cada escuadrón fue pesado, triste y tenso. Los objetivos en sí mismos eran demenciales y casi imposibles de lograr para empezar. Todas las fuerzas solo podían darlo todo para cumplir esta misión. Si no destruían el arma táctica con rango de tiro de 400 kilómetros, los 3 países, incluida la Federación, o incluso la humanidad en su conjunto, podrían ser eliminados. El frente occidental lanzaría un asalto a gran escala y avanzaría 100 kilómetros. Y entre los elegidos para liderar el asalto estaban los jóvenes soldados 86. El mapa estratégico que se mostraba en la pantalla holográfica de la sala de reuniones seguía siendo frío y cruel. Dentro de la tensa sala de reuniones se encontraban el Escuadrón Experimental 1028 y el Escuadrón Norlicht a su cargo. Eran las fuerzas especiales que se enviarían al área más profunda del campo de batalla. De todo el ejército occidental, las posibilidades de su supervivencia seguían siendo las más escasas. Una vez que se terminó, Greth salió de la sala de reuniones, seguida por los otros oficiales de informes. El equipo de mantenimiento y el equipo de investigación hablaron un poco tras salir, y los pilotos Vargus se quedaron donde estaban, con una expresión rígida en la cara. Antes de dejar a los 586 en la sala de reuniones, el sargento mayor Bernault volvió. Líder. El viejo sargento, que a menudo actuaba como ayudante de Sin, ya no hablaba como un subordinado, sino como un adulto mayor tratando de persuadir a un niño desobediente. Estamos agradecidos de que no nos dejes atrás, a pesar de que somos Vargus, siendo capaces de matar sin dudar, no somos tan despiadados como para ver morir a mocosos de casi las mismas edades a los hijos de nuestros parientes sin ninguna razón. Si cambias de opinión y quieres que vayamos solos, simplemente da la orden. Nadie respondió. Bernault no dijo nada más cuando salió de la sala de reuniones. Reidin soltó un largo suspiro y se recostó con fuerza sobre el resistente respaldo. Levantó la vista hacia el techo, deslizándose hacia abajo. Bueno, dada la magnitud de esta operación, será genial si solo ellos pudieran ir. Todo el ejército atraerá a la legión, y nos abriremos paso durante este tiempo, entraremos unos pocos cientos de clics y encontraremos una manera de destruir al morfo. Y solo podemos regresar una vez que las fuerzas principales logren llegar. Ni siquiera sabemos si podrán lograrlo. Bueno, eso depende de si sobrevivimos. Estaremos rodeados de enemigos y sin apoyo. Ciertamente no es muy diferente de como era en la República. Pero a pesar de que se quejaban, estaban haciendo muecas. Ya lo habían anticipado. Y lo habían aceptado. De hecho, no había otra manera. Si no lo eliminaran, serían eliminados. La unidad enemiga estaba en el corazón del territorio enemigo, y no había una forma segura de destruirlo. Para vivir, tenían que correr este riesgo incluso si se sacrificaba más de la mitad del ejército. Era la misma situación que en el campo de batalla de los 86 en la República. Nunca hubo una simple batalla. Nunca hubo garantía de que pudieran sobrevivir a una batalla. Como siempre. La única diferencia era que esta vez, ellos mismos optaron por regresar al campo de batalla. Ellos eligieron este camino. Ellos, los 86, eran los únicos que entendían el sufrimiento por el que pasaron para llegar tan lejos, y esa era una razón más para que no rendirse. Pero incluso después de saber esto, Sin habló. La teniente coronel dijo que no tenemos que participar. ¿Está bromeando? Eso no nos diferenciaría de esos cerdos blancos. Se quejó Seo y entendió algo mientras se reía. Oye, Sin, discutiste con la coronel, ¿verdad? Todos somos iguales. Durante la sesión informativa, Greth nunca miró a Sin a los ojos. Seo sabía que Greth odiaba la idea de sacrificar a soldados jóvenes y se dio cuenta de que podría haberse producido una pelea. Aquellos ojos esmeralda bajaron repentinamente. Pero bueno, nos enviarán al lugar más peligroso porque somos 86. Será un poco solitario.
La Federación ciertamente no era un mal país. Por lo menos, era mucho mejor que la República. Sin embargo, ese país los volvió peones para que fuesen sacrificados primero, y era un sentimiento triste que sentían. Supongo que sí. ¿Por qué seguían peleando? ¿Qué protegían tras luchar? Esa pregunta era una suposición de que la gente luchaba para proteger algo. Para los 86, que ya no tenían nada, regresar al campo de batalla era algo que la Federación no podía aceptar. No tenían una ciudad natal a la cual regresar, ni familias a las que proteger, y si no podían encontrar consuelo al final de su viaje, el campo de batalla seguiría siendo el único refugio para ellos. No estaban dispuestos a ser criados como mascotas por la compasión. Monstruos podría ser el término más apropiado para ellos. Vivían en el campo de batalla, luchando hasta los últimos momentos de sus vidas. Seguramente esta no era la vida normal de un humano. Pero aún así, Seo subconscientemente apretó los puños. No nos queda más que nuestra dignidad, seguir luchando. Debido a las razones antes mencionadas, el escuadrón Norlicht y los 586 se han elegido para destruir al Morfo. La capital de la Federación, Steyede, estaba ubicada a una gran altura, y el atardecer del verano era más lento, manchando la oficina de la residencia presidencial oficial con un color carmesí brillante. Los ojos de Ernst estaban sobre una pantalla holográfica en una pared, y el jefe de Estado Mayor del Ejército Occidental seguía con cara sombría. Es un orden legal, y parte de mi autoridad como jefe de Estado Mayor del Ejército Occidental. Son chicos protegidos por usted, señor presidente, pero no se les dará ningún trato preferencial ya que se enlistaron por sí mismos. No tiene la autoridad para anular mis órdenes. Entendido. Ya estaba preparado para esto cuando acepté el deseo de ellos de servir al ejército. No tendría sentido que los soldados de la Federación murieran mientras yo protejo a mis hijos. Quizás el jefe de Estado Mayor sintió algo de culpa por el tono plano de Ernst. El teniente general continuó apresuradamente con un tono urgente. Creo que este es el material perfecto para hacer campaña. Los jóvenes salvados del país inhumano se ofrecieron voluntariamente para el escuadrón más peligroso que involucra la supervivencia de su nuevo país por lealtad a esta conmovedora historia ganará fácilmente el favor de la gente. Una vez que se informe de esto, aumentará la cantidad de voluntarios, junto con su popularidad, señor presidente. No involucres a la política en esto, teniente general. No te conviene. Ernst se limitó a suspirar ante la cara cuadrada y sombría del hombre con la disposición de un antiguo guerrero. Y luego le preguntó: Teniente general, ¿esta es la desinfección de la que hablabas hace un año? Por un momento. Hubo silencio. Cuando estaban protegidos, algunos generales, incluido usted, expresaron este punto. Los jóvenes que escaparon del área controlada por la Legión podrían durar algo de tiempo. Es imposible que alguien sobreviva mientras cruza el área controlada por Legión, y podrían estar infectados con algo. Usted dijo que era más seguro ejecutarlos, por la seguridad de la gente de la Federación. 5 jóvenes soldados, ninguno mayor de edad, apenas lograron escapar de las garras demoníacas de los cazadores de cabezas. La mayoría de los comandantes del ejército y la gente en el cuartel general de la división que los albergaba sentían lástima por sus dificultades. Aquellos drones suicidas también habían sido tomados por la Federación junto con ellos. Mostraban una actitud excesivamente cautelosa, y las cicatrices que habían acumulado probaban el testimonio de que fueron oprimidos por su propio país. Sin embargo, existía la posibilidad de que todo fuera un engaño. También existía la posibilidad de que la República los hubiera enviado como personal por ciertas razones. La Legión tenía una prohibición de no usar armas biológicas, y fueron revisadas y aisladas de manera estricta y regular. Sin embargo, nadie podía probar que estuvieran infectados por armas biológicas, o que ellos mismos no eran armas biológicas. Nadie podía asegurar que estuvieran completamente limpios. Si fueran compatriotas, se podrían tomar algunos riesgos, pero en última instancia, eran extranjeros. La Federación no tenía el deber de protegerlos. Algunos generales habían insistido fuertemente para que fueran ejecutados por si acaso. Pero Ernst rechazó esta idea, afirmando que la Federación no debería estar haciendo esto si quería ser un país justo. El resto de los generales estuvieron de acuerdo. No digo que fue una sugerencia cruel.
La diferencia con ellos no siempre tiene que ser la malicia. A veces puede ser hasta la amabilidad. Algunas cosas sin importancia pueden ser desechadas para proteger cosas importantes. No es mala esta forma de pensar. No importa que tan inhumano sea el resultado, no importa lo lejos que uno pueda desviarse de ser humano para hacer algo. La noción de proteger a los seres queridos siempre sigue siendo humana. Sin embargo, como persona, es un error promulgar la violencia para ejercer su voluntad sin establecer la razón y la lógica detrás de ella. Si bien puede haber un acuerdo, algunos pueden actuar discretamente utilizando la seguridad del país como una excusa. Ahora seguramente no haría eso, ¿verdad? Por supuesto que no. Por alguna razón, hubo un retraso en la respuesta. Sin embargo, le ruego que lo vuelva a considerarlo una vez más. No son niños lamentables, sino monstruos temidos por muchos. Nuestro querido país realmente está dispuesto a aceptar a esas personas. Esta es la dirección hacia la cual nuestra federación debería estar progresando. Al escuchar el consejo nacido de la amargura, Ernst simplemente se echó a reír. Por supuesto, general. Al menos Ernst sabía que el teniente general no era un loco que haría todo lo posible por asesinar a niños. Y sabiendo eso, respondió sin dudarlo. Ese es el ideal que debo tener en el país que dirijo. Además, yo, durante los 10 años, había mantenido más de la mitad del apoyo de la gente. Soy quien representa la voluntad de todos los ciudadanos de la Federación. Dignidad, pureza y justicia. El teniente general se quedó sin aliento, pues el presidente que había manifestado sus ideales ante él se parecía un poco a un feroz dragón de fuego que arrojaba sus llamas. Se les pidió que empacaran sus pertenencias personales, ya que la posibilidad de supervivencia para esta operación seguía siendo extremadamente baja. Sin embargo, a diferencia de la última vez, Sin tenía pocas pertenencias para empezar. Y de ese modo, Sin tocó la puerta de la habitación con la única pertenencia que debía devolver. Frederica, la puerta está abierta. Empujó a un lado la delgada puerta de madera contrachapada, y encontró varios muebles alineados en esta estrecha habitación. Frederica estaba sentada en la pequeña cama, colocando un muñeco debajo de su barbilla y abrazándola con sus manos mientras se giraba a un lado. «Sobre vuestra operación», dijo sin mirar a Sin, y este último levantó una ceja. «La aceptasteis, ¿verdad? Esa imprudente operación de asalto especial sin retorno. Pensé que quité el dispositivo RAID, ¿lo viste, verdad? La operación militar era clasificada. No se permitía ninguna forma de comunicación en la sala de reuniones, incluidos los dispositivos RAID. Especialmente para esta operación, si la noticia se filtraba, habría una gran posibilidad de caos y disturbios. Si la Legión tuviera que interceptar y analizar este plan, todo el trabajo arduo que se hizo sería en vano. Pero Frederica, quien podía ver el pasado y el presente de una persona, pudo ver el mapa estratégico en la pantalla holográfica. No era difícil deducir lo que implicaba la operación. Entonces no tengo que agregar nada más, apresúraos a regresar a la capital ahora. Una vez que comienza la preparación para la operación, la línea de transporte no tendrá tiempo de regresaros. Una mascota es más un seguro que un soldado. No hay lugar al que volver. Tú lo sabes. Las mascotas solo serían un obstáculo en el campo de batalla, sin embargo, no estaba permitido enviarlas a las líneas traseras. Eran seguros para cerciorarse de que los soldados no abandonaran el campo de batalla, como si fueran sus propias hijas o hermanas pequeñas. Los problemas de cada uno variaban mucho. Algunos eran huérfanos sin hogar. Algunas eran niños vendidos por sus padres para que hubiera una boca menos que alimentar. Algunas eran niños campesinas arrojados al cuartel en lugar de los niños aristocráticos, todo por el bien de mostrar lealtad al país. No se les permitía salir de las líneas del frente, de modo que los soldados no abandonarían la base que podría explotar en cualquier momento. Incluso si se fueran, no tenían dónde regresar. El deber de una mascota se mantenía hasta los 12 años como máximo. Después de eso, todos ellos terminaban asistiendo a la escuela primaria, y más tarde, se unían al ejército. No tenían a dónde regresar, y crecían cerca al campo de batalla. En definitiva, no podían abandonarlo. Sí, hasta entonces. Podéis volver ahora, ¿verdad? ¿Tienes tiempo para preocuparte por los demás?
Tal vez es posible usar la autoridad de ese tonto, pero ¿por qué me pides que regrese? ¿No eras tú quien dijo que la forma de vivir de uno no puede ser decidida por otros? También dije que no había necesidad de involucrarse con la muerte de otros. Sin había visto a su familia irse al campo de batalla para siempre, vio estallar unidades amigas en la pantalla principal de su Juggernaut, se le suplicó que matara a sus propios compañeros e incluso tuvo compañeros que se suicidaron tras escuchar los lamentos de los muertos a través del pararraid. De ser posible sería mejor no presenciar algo así. Era probable que para la próxima operación, más de la mitad de los combatientes murieran. Sería una escena sacada del mismo infierno, no era algo que Frederica debiera ver, quien podía observar el presente de los vivos. Normalmente no se permitiría esta operación, pero estamos en una grave desventaja. Una cosa es que repelan nuestro asalto, pero si contraatacan, los frentes podrían caer, y esta base podría no seguir en pie. Si eso sucedía, la base e incluso la capital estarían condenadas. Sin embargo, no lo dijo. Si eso sucedía, sería inútil correr de todos modos. No quería que esa pequeña pizca de esperanza le fuera destruida. Recuerdo su voz cuando peleaba en la primera área, 4 personas estallaron debido a él. No necesito que me digas dónde está. Kino, Chise, Toma y Cloto. Esos eran los nombres de los 4 compañeros que lucharon en el último campo de batalla del Área 86, solo para terminar explotando por un cañón distante en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no está todo al revés. Soy yo quien está relacionada con Kirilla, soy yo quien debería estar en el campo de batalla, y vosotros deberíais de ser quienes regresan en lugar de eso. Frederica inmediatamente corrió a su lado, tirando firmemente de su ropa y gritando. El muñeco en sus manos se cayó de la cama. Era el oso de peluche hecho a mano que él le había comprado, solo porque ella dijo que lo quería. No era para nada lindo, y Sin no tenía idea del por qué le gustó. Como Grez y yo os hemos dicho, no deberías de luchar. Como tu habilidad puede indicar la ubicación del enemigo, debéis estar en la línea de fondo, ayudando al ejército a observar los movimientos de la legión. Vosotros finalmente lograsteis escapar del campo de batalla de la muerte en el Área 86, así que ¿por qué desperdician sus vidas en una operación tan imprudente? Puedes ver a tu caballero, pero no podemos interponernos si no puedes ver otros enemigos. Simplemente seremos eliminados. Pero... entonces, ¿por qué tienes tantas ansias de hacernos retroceder? Sus ojos rojos de color sangre se ensancharon tímidamente. No debido a que Eugene hubiera muerto, y no debido a que ella se hubiera dado cuenta de que la gente moriría algún día. Pensando en ello, Frederica inicialmente dijo que si desean volver al campo de batalla, ella esperaba que mataran el alma de su caballero y no lucharan contra él. Querías que matáramos a tu caballero, ¿verdad? Necesitamos eliminar al Morfo incluso si todo el ejército de la Federación es destruido en ello, pero ¿por qué reducir las posibilidades de éxito de la operación? Realmente no esperas que sea destruido, ¿verdad? Por un momento el miedo apareció claramente en los ojos de Frederica. Sin la miró y suspiró. Era tal como había pensado. Esa es una razón más para que regreses. Olvídate de todo. No quieres terminar como nosotros, ¿verdad? Tenéis derecho a decirme eso a mí. Frederica gritó intentando todo lo posible para empujarlo. En su juventud, el cuerpo de Sin había madurado completamente, y había luchado en el campo de batalla durante mucho tiempo. Había una gran diferencia en el físico y el peso en comparación con Frederica, la cual no logró empujar a Sin, y dio unos cuantos pasos atrás antes de recuperar el equilibrio. Una vez buscasteis el alma de tu hermano muerto con el objetivo de matarlo, y ahora me dices que no busque el alma de mi caballero. ¿Por qué? ¿Por qué decir que no puedo hacerlo? Probablemente entiendes que no tienes ningún objetivo, ningún lugar al que volver, y luchas con tu poco de orgullo. Ese es el tipo de alma lamentable en la que te convertirás. ¿Queréis terminar así? Apuntó su delicada mano hacia el noroeste. Estaba señalando correctamente donde estaba su caballero, y Sin, habiendo escuchado eso último, lo sabía. Sin embargo, la voz sola no pudo determinar cómo se veía en este punto. No soy tu caballero. Ella es igual de grande que yo. ¿En qué sentido? Sin una vez tuvo esa conversación con Reidin. Pensándolo bien, en verdad, Frederica era diferente a él.
Sin importar los sacrificios realizados, sin importar lo que fuera desechado, Sin no tenía más remedio que seguir adelante. Uno solo se podía avanzar pagando sus deudas. Y su hermano no era alguien a quien pudiera renunciar fácilmente. Es asunto tuyo pensar en mí como si yo fuera él, pero no pongas tus arrepentimientos y tu culpa en mí. Sois un tonto. Frederica finalmente tuvo suficiente y gritó de rabia. La aguda voz de la chica hizo eco en la pequeña habitación. Te digo que no vayas. Como he dicho, deberíais de acatar, tonto. Apretó sus pequeños puños, pisando el suelo como un niño pequeño y gritando. Sus ojos rojos se llenaron de lágrimas de inmediato mientras miraban a Sin. Te arrepentiste de no haberle dicho eso a tu hermano, ¿verdad? Esperabas que no se fuera, pero no lo hiciste, y tu hermano fue y murió allí. Eso te ha dejado con pesar todo este tiempo. Entonces, ¿por qué hacéis lo mismo que tu hermano? ¿Qué es lo que tu hermano te hizo? ¿Cuál es el sufrimiento que te causó, y por qué estás haciendo lo mismo? El pequeño cuerpo gritó desde el fondo de su corazón, y Frederica se quedó sin aliento. Inhalaba mucho y las lágrimas corrían por su mejilla. En ese momento, las lágrimas cayeron como emociones reprimidas atravesando una represa. Frederica, no te vayas. Una voz débil y delicada sonó. De ninguna manera deseo perder a otro hermano otra vez, de ninguna manera quiero que mueras como lo hizo Kiri. La muerte de otro hermano mayor en el campo de batalla es algo que no deseo, no deseo que muera otra persona, no te vayas. Era la mitad de la noche, se implementó un apagón en las bases a lo largo de las líneas del frente occidental, pero el trabajo de los oficiales al mando no había terminado. Las luces fueron apagadas, pero la oficina del comandante del cuartel general de la División 177 permanecía encendida, y en el gran escritorio, el general de la división continuaba trabajando usando la luz de la pantalla holográfica. Escuchó un golpe y levantó la cabeza. Una vez que vio una silueta entrar en la habitación, frunció el ceño. Si es para que cancele esta operación, ni lo pienses. Lo sé. Estoy aquí para sugerir algo. Los zapatos de tacón alto que llevaba Greg sonaban a la distancia mientras se acercaba frente al escritorio, asintiendo. Ningún soldado ni oficial podría negarse a ejecutar una orden, pero un oficial tenía derecho a presentar una sugerencia. En cuanto a si sería aceptada o no, dependería de su superior. En la oscuridad, aquellos ojos púrpuras brillaban de vez en cuando, y Greg sonrió. Dividir al escuadrón Norlicht en pelotones evitará que esta situación suceda, ¿verdad, señor Richard? Los mismos procesadores tenían capacidades similares a los demonios, pero había un límite conocido a cuánto podría lograr un pelotón. Claramente deberán enfrentarse a menos enemigos como resultado. Habría pocos aliados, por lo cual la escala de la batalla no sería muy grande, y su destreza de combate no sería tan cuestionada. En cualquier caso, acabarían siendo leyendas en el campo de batalla de las que se hablaría durante el tiempo libre. Y las unidades, que siempre habían luchado en pelotones, nunca podrían tener éxito en una operación tan delicada si fueran en un escuadrón. Escuché que le llaman Juggernaut, ¿cierto? Al mirar los datos registrados por de las misiones realizadas con esa arma defectuosa, es algo que quería probar. Incluso durante el primer combate del escuadrón Norlicht, todos murieron, excepto el teniente Knowsen. Sin embargo, parece que simplemente estás preocupado por recopilar los resultados del batalla y los datos de combate en alta movilidad. El registro de misiones del Juggernaut contenía archivos de datos comprimidos desde su primer combate. El general de la división lo había confirmado. El número de combates y muertes era anormalmente alto. Cuando fueron interrogados bajo detención, se enteraron de que había otras 3 unidades inicialmente y que cada vez que unidad se averiaba era desechada y cambiada por otra. La última unidad en particular no se usó durante mucho tiempo. Al ver los datos, Richard tuvo dificultades para creer sus testimonios. Sabía que si eran enviados a las líneas del frente todo el tiempo, no terminaría nada bien para ellos. Sin era una espada demoníaca afilada y excesivamente refinada, muy diferente de los soldados de la Federación. Si fueran demasiado deslumbrantes, les tendrían envidia, y la última gota de sangre podría ser exprimida de ellos. Pero, de hecho, la sed de sangre de Sin superaba con creces las expectativas. No te involucres demasiado con ellos. Me dan lástima, pero así fue como esos chicos crecieron en el campo de batalla, sobreviviendo a cada una de ellas.
Se han vuelto parte de sus vidas, y es imposible deshacerlos de eso ahora. No importa cómo tratemos de protegerlos y amarlos, nunca olvidarán el campo de batalla. No al ser interrumpido, el general de división levantó su único ojo. Unos ojos morados brillaban en la oscuridad dirigiéndose hacia él. No hay que tenerles lástima, y esto no es algo que podamos decidir. Lo que podemos hacer es darles el tiempo suficiente para tomar la decisión, y esperar hasta que ellos mismos puedan tomarla. Estaban demasiado acostumbrados al campo de batalla, y eran más confiables que cualquier soldado ordinario, por lo cual ella se había olvidado de eso. Incluso Greth, que los había considerado como soldados jóvenes que podrían haber muerto demasiado pronto, probablemente los había considerado inconscientemente como veteranos. Pero, de hecho, estaban en plena adolescencia y habían estado en la Federación por no más de un año. Cualquiera necesitaría tiempo para adaptarse al nuevo entorno. Además, el entorno en el que estaban antes era completamente diferente, y terminaban desconfiando de los demás ante el nuevo mundo llamado Federación que apareció repentinamente ante ellos. No lograron adaptarse lo suficiente como para alcanzar lo que anhelaban. Lo que podían hacer era seguir protegiéndose a sí mismos y no pedir más. Durante todo el tiempo vivieron con el temor de la muerte que podría ocurrir al día siguiente. Sabían cómo vivir cada día, pero no sabían cómo enfrentar el día siguiente o si llegarían a este. Por lo tanto, no había problema en que dijeran que solo se sentían orgullosos en combate. Dijeron que no tenían familias a las que proteger, ni ciudad natal a la que regresar, y eso era un hecho, así que eso era todo. Sin embargo, una vez que se adaptaran podrían querer recuperar la vida normal que se les arrebató, o por el contrario, a pesar de todo eso seguirían eligiendo volver a vivir en el campo de batalla. Esa sería la elección que harían, y no algo que les fuese influenciado por otros, ni algo que podría ser decidido por otros. No sabía cuándo llegaría ese día, ni cuántos años tomaría, pero ese día seguramente llegaría. Ahora son ciudadanos de la Federación, pero al principio eran extranjeros. ¿Es necesario ir tan lejos? Por supuesto, es nuestra responsabilidad. Nuestra arrogancia es salvar la vida de los 5 como si fuéramos a salvar a un par de cachorros de ahogarse. Seguramente se sentirían felices de tener una buena comida, camas cómodas y un amo amable al que servir. Eso era lo que ella pensaba que era para ellos, pero al recordarlo, se dio cuenta de que no los trataba de forma diferente a los perros. Ella no consideraba su voluntad o su dignidad. Básicamente ella nunca los había tratado como a un compañero humano. Su trato no era diferente del trato que la República le daba a los 86. Si hubiera asumido obstinadamente que estaba haciendo algo bueno, sería aún peor para ella. Incluso aunque los vieran como personas vivas, había momentos en los que se los consideraban como un cierto personaje en un drama o una película, algo a lo que tenerle lástima para sentirse bien consigo mismo, o un ícono de justicia. ¿Acaso una espada sangrante bien pulida por el campo de batalla puede entender las emociones humanas? Solíamos tener una apuesta similar, Richard. Gané en ese entonces, pero después de eso, todo fue arrebatado por la Legión. El general de la división dejó escapar un largo suspiro. Lo repetiré otra vez: no te involucres demasiado con ellos, Greth. Solo los imaginas muertos ya, esos tipos no serán capaces de regresar. Sí, es cierto, pero... ¿qué hay de eso? Greth permaneció en negación mientras golpeaba sus manos sobre el escritorio, inclinándose hacia adelante, mostrando una sonrisa que le preocupó particularmente a él. Si quienes supieran lo que he perdido me tuvieran lástima, me alegraría de eso. Lo repetiré tantas veces como quiera. No estoy dispuesta a dejar que esos chicos mueran en el campo de batalla. Haré lo que sea necesario para evitarlo. Diciendo eso, Greth sonrió de repente. Aquellos labios rojos que habían sido mordidos varias veces brillaron en la oscuridad, mostrando una sonrisa seductora. Mis lindas doncellas de guerra, Regin Leifs, serán desplegadas, y serán entregadas por ese fiasco de helicóptero de transporte. Concédeme el permiso de usar eso. El general de la división apoyó los codos sobre la mesa, con las manos cruzadas y cubriéndose la boca mientras suspiraba. ¿Eso? Sí, Greth asintió. En el pecho izquierdo de su uniforme estaba el emblema de piloto de la antigua Fuerza Aérea, la imagen de una doncella alada, a pesar de que la organización había sido disuelta. El Natcherer.